Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición del torneo invitacional de la Asociación Panameña de Debate. Damos la bienvenida a la presidenta de la Asociación Panameña, Daniela Noriega, al presidente encargado de la Asociación Panameña de Debate, Alan Smith, a la directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo, a su excelencia Juana Herrera de Araúz, ministra de la Mujer, representantes de organizaciones internacionales, representantes de misiones diplomáticas, aliados estratégicos, secretario académico, invitados internacionales, participantes y público en general. Es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Ahora damos la bienvenida al presidente encargado de la Asociación Panameña de Debate, Alan Smith. Buenas tardes a todos. Voy a ser breve porque sabemos que queremos escuchar un debate. Quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que nos acompañan el día de hoy por todo el esfuerzo que siempre se hace en nombre de ASPADE, a la ministra Juana Herrera, que nos ha acompañado en los últimos años, quien nunca nos ha cerrado la puerta y siempre ha dicho sí al debate, nos ha proporcionado los recursos, las armas y el apoyo institucional para poder hacerle frente a los diferentes desafíos que post pandemia tuvieron organizaciones como ASPADE, donde sabemos que lo primero que se recortó fueron los fondos de RCE y todos los patrocinios que se daban. Gran parte del apoyo del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social, y no nos puede acompañar la ministra Castillo, pero también le damos las gracias, han sido fundamentales en que ASPADE hubiese podido retomar sus operaciones post pandemia, y hoy en su último día de trabajo, ministra, en nombre de ASPADE le damos las gracias y la felicitamos por una muy buena gestión al frente del Ministerio de la Mujer. Antes de pandemia, ASPADE tenía una agenda que era basada en debate escolar, debate universitario y representar a Panamá internacionalmente. Producto de diferentes situaciones que se fueron dando en el país, ASPADE tuvo que tomar un rol más protagónico en temas de incidencia ciudadana y en temas de participación directa en la cosa pública. Estando otras instituciones que tal vez un poco más cónsonas, había un pequeño vacío que ASPADE fue llenando poco a poco, y el día de hoy, en postelectoral, ya el llamado de ASPADE, el concepto ASPADE, no es solamente debatir los temas, sino es ver cómo se aplican y cómo se ejecutan, siendo nosotros mismos parte de esas negociaciones, parte de estar en esa mesa de consulta, y que la juventud no sea consultada posterior, sino desde el momento en que la conversación llega. En ese sentido, agradecemos aliados como el Fondo de Población de Naciones Unidas, también PNUD, quienes nos han abierto la puerta y quienes han apoyado este proceso de articulación de las diferentes juventudes de Panamá, logrando llegar a un documento, proyecto de ley, que hoy día se encuentra estancado en segundo debate, pero desde ASPADE anunciamos que el día de mañana, con la nueva asamblea conformada, vamos a retomar la pelea por la primera ley de juventud para que en los próximos meses sea ley de la República en Panamá, siendo ASPADE uno de los principales actores que participó en la negociación y en la conformación de ese documento, que hoy día sabemos refleja el sentir de las organizaciones de juventud y la demográfica de juventud más vocales. Pasamos por rondas de consultas a nivel nacional, pasamos por una plataforma digital que nos proveyó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y donde están ya los informes, está ya la data. Es cuestión de que haya la voluntad política, y en ese sentido ASPADE va a integrarse a nivel de la Asamblea y a nivel del Ejecutivo para lograr que esto sea uno de los primeros temas que sea traído por la próxima administración. Igualmente, la época electoral nos ha dado aliados nuevos, aliados que nos han abierto las puertas inmediatamente y han sabido o han reconocido lo importante que es el debate para nuestras juventudes. En ese sentido, y estamos aquí, es una prueba de eso, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, desde el día 1 que conversamos, nos abrieron las puertas. María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo, y el presidente de la Cámara, muchísimas gracias por ese apoyo que inició hace un par de meses, pero que ya hemos tenido muchas conversaciones, y ese apoyo y esa cooperación van a tener muchísimo más auge ahora con la realidad que el país se enfrenta desde el día de mañana, que un nuevo gobierno toma las riendas del país. Y en ese sentido, aprovechando que tenemos a gran parte de nuestra membresía aquí, sabemos que hay somos muchos jóvenes que tenemos diferentes opiniones en cuanto a distintos temas. A veces nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, pero lo importante que el debate te da es la capacidad de raciocinio,
la capacidad de conversar con personas que no piensan lo mismo que tú y la capacidad de poder dialogar aunque estés completamente en contra de lo que se está hablando en ese momento. Y en ese sentido, a la membresía de ASPADE les comunicamos que en las próximas semanas y meses, junto a la Cámara de Comercio y otros actores que se estarán sumando, estaremos haciéndole frente a temas nacionales que no pueden esperar, y en ese sentido anunciamos que la Cámara y ASPADE empezarán programas de diálogo. Todavía no hemos definido exactamente cuál va a ser el mecanismo, pero lo estamos consultando para tocar el tema de la reforma del seguro social y también cuál va a ser el desarrollo del tema de la mina en Donoso. No podemos ser irresponsables como juventud y es momento de tener un diálogo nacional porque las distintas partes merecen ser escuchadas en un ambiente de contexto donde se puedan poner una frente a la otra y no tener monólogos donde cada uno dice lo que cree y recibe aplausos de las personas que están de acuerdo con ella. Como debatientes es nuestra responsabilidad hacerle frente a esas conversaciones y desde Juventud propiciar un espacio porque no seguimos siendo meros espectadores, somos parte del proceso y así mismo tenemos que ser responsables. Hago un llamado a los diferentes clubes de debate universitarios para que acompañen a ASPADE en este proceso porque va a requerir realmente que la juventud se abra la mente a poder tener estas conversaciones, sea cual sea el desarrollo, tiene que ser, o la solución, tiene que ser una solución nacional, tiene que haber consenso y tenemos que respetar un Estado de Derecho. Así que en ese sentido, ASPADE va a tomar ese rol junto a la Cámara de Comercio para poder llevar estas conversaciones a donde deben estar, que es en la palestra pública. Igualmente agradecer a los aliados que nos visitan desde afuera, el programa de liderazgo educativo de la República Dominicana, el homólogo de ASPADE, Geran Ventura y Derwin Eusebio, que nos acompañan el día de hoy. Hemos tenido intercambios muy fructíferos en los últimos meses para lograr esa cohesión entre los dos países y creo que este esfuerzo que inició y que continúa va a ser bien recibido tanto por la comunidad en Panamá como por la comunidad en República Dominicana y que sirva de ejemplo para el resto de la comunidad latinoamericana de que solamente con el multilateralismo podemos resolver los distintos problemas que de juventud se pueden hablar pero que no necesariamente se pueden resolver porque hay que traer a la fuerza política a la ecuación y si no es por la buena pues será por la mala, pero hay que hacerlo de la forma que sea para que se nos tome en consideración. La juventud ya no es un espectador, lo digo por segunda vez. Igualmente a nuestra amiga Siham de la Embajada de Marruecos, muchas gracias por siempre atender a los eventos, por mostrarnos todo lo bonito que Marruecos tiene para ofrecer, así como varias universidades y escuelas en Marruecos que están interesadas en participar de los diferentes mundiales de debate. Agradecemos mucho el apoyo tuyo y de la embajadora, por favor le haces llegar nuestros agradecimientos. Y bueno, voy a decir esto con un poquito de... Toco madera, ¿dónde está la madera? Porque la ministra Herrera se va a reír, pero vuelvo a decir esto, creo que ahora sí, esta es la última vez que doy palabras desde la presidencia de ASPADE, pero agradecerle a todo el equipo de la Junta Directiva de Daniela, que me recibió muy bien durante estos 6 meses, a Ciana, a Alejandro, a todo el equipo, a nuestra amiga que nos deja porque se va para maestría, nuestra secretaria Estela Finlayson, a Ian Castillo, tesorero, muchas gracias por haberme abierto las puertas. Ya el día martes nuevamente me retiro a mi jubilación. Daniela. Y bueno, dejándole el paso a la presidenta que retoma sus funciones a partir del día martes. Dejamos estos 6 meses de año electoral muy movidos, donde estuviste representándonos en la Junta Nacional de Escrutinio, donde sabiendo que tú querías participar activamente de la agenda electoral por un compromiso por el país, desde la posición en la que se te fue designada, supiste en democracia llamar una asamblea para poder tomar los pasos necesarios y no hacer las cosas de forma abrupta, sino con consenso, teniendo más del 80% de la membresía que participó, el 100% respaldó la propuesta y asimismo retomas el martes una membresía que está lista para tu liderazgo y para que los proyectos que vienes lleguen con todo el apoyo y la tranquilidad que merecen. Agradezco también a todo el equipo de la Secretaría Académica que ha llevado a cabo este torneo, Samuel, José Marcos y todo su equipo de trabajo, igualmente a la coordinación institucional que en los últimos días ha estado en 40% de capacidad, Daniela Hidalgo y Natalie Urrutia, que han manejado la coordinación ya que 3 de sus colegas están compitiendo, así que han sido ellas las que han dado la cara en nombre de la coordinación institucional junto a la Secretaría Académica para el torneo que han tenido los últimos días.
Y finalmente agradecer a los patrocinadores y aliados estratégicos que han hecho posible y una realidad este torneo. Cada vez que ASPADE va a hacer una actividad de este tamaño, requerimos de muchos actores y muchos apoyos, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, sea o no sea dinero. De alguna forma siempre podemos agilizar las cosas de modo que los diferentes apoyos que se dan logren poder llevar el proyecto a buen puerto, como estamos viéndolo ahora justo con la final que estamos por presenciar. Muchísimas gracias a todo el equipo de ASPADE, a todos los miembros que siempre han estado dando la cara por nosotros, y los dejamos ahora con lo que viene la final. Muchísimas gracias. Ahora damos la bienvenida a los participantes de esta edición del torneo invitacional, así como al panel de jurados. Pasamos a presentarlos. En Cámara Alta en Gobierno debatirán Sofía Ballesteros y Orlando Valdés. En Cámara Alta de Oposición debatirán Carlos Guevara y Christopher Navarro. En Cámara Baja de Gobierno debatirán Ana Carrillo y Emanuel Domínguez. Y en Cámara Baja de Oposición debatirán Simón Lugo y Diego Rubio. Ahora damos un fuerte aplauso a los jueces que nos acompañan. Son Santiago Ortiz, de Colombia, juez principal, Diego Duarte, también de Colombia, y Fabián Jaksic, de Chile. Un fuerte aplauso. Procedemos ahora a... Recientemente, Fitch Ratings, agencia dedicada a la calificación de crédito de países, degradó el grado de inversión de Panamá de BB+ a BB. Para poder volver a su calificación inicial, Panamá tiene dos opciones. Opción A: reducir el gasto fiscal del Estado a través de racionalizar los subsidios y promover el posicionamiento empresarial y el aumento de la competitividad industrial. Esto podría incluir renegociar el contrato de la minera First Quantum. Opción B: enfocarse en realizar una reforma tributaria que incremente los ingresos estatales, aumentar las contribuciones a la Caja de Seguro Social y promover el aumento de la edad de jubilación. La moción es la siguiente. Esta casa considera que el gobierno de Panamá debería implementar la opción A por encima de la opción B. Empezamos el debate. Bienvenidas todas las personas a la final de este torneo. Vamos a iniciar con el llamado a las cámaras. Para eso necesito que enuncien tres cosas. La primera es en qué orden van a salir, la segunda es su nombre y la tercera si desean que los conozcamos sus nombres identitarios. Cámara Alta del Gobierno, por favor. Primero la Sofía. Después Orlando. Gracias. Cámara Alta de la Oposición. Primero sale Christopher. Después Carlos. Vale. Cámara Baja del Gobierno. En Baja de Gobierno sale primero Emanuel y luego sale Nari acumulativo. Cámara Baja de la Oposición. Diego Látigo. Perfecto, vamos a estar llevando el tiempo con los aplausos. Recuerden que aplaudimos al primer minuto, al sexto minuto y dos veces al séptimo minuto. Después de los 15 segundos de gracia vamos a dejar de escribir. Sin más preámbulo, invitamos a iniciar este debate. Sofía, tu primera palabra. Ok, agradecimientos pues básicos para no demorarme mucho. Primero, a mi familia por apoyarme, Ana, los quiero mucho, besitos a todos, a David por enseñarme, a Orlando por siempre venir conmigo a debates tan chéveres. Un saludo a la sala, de verdad que estoy feliz de volver a repetir casi la misma final que Senade, so let's see how it goes. Y a Samuel, porque le dije que le iba a dedicar la final. Samuel, gracias por de nuevo hacer este torneo. El año pasado te acompañé a hacerlo, hoy lo estoy debatiendo. Te quiero mucho, Samu, y a todos también. Creo que es muy importante entender una cosa. Panamá ya cuenta con una
una deuda fiscal lo suficientemente grande como para que de manera internacional se dejen en duda muchas de las cosas que siempre está haciendo y cómo entran diferentes empresas. Entonces, este tipo de rankings que en los que está Panamá o los que los están sacando no solo dependen en cómo maneja la deuda fiscal, sino que también depende de cómo funciona la productividad dentro de su país y cómo lidian con ciertos problemas. ¿Qué va a hacer la Cámara Alta de Gobierno? Uno, voy a aprobar cómo con la medida A aumentemos la producción del país, que esto va a impulsar lo suficientemente para entrar dentro del ranking, pero B, vamos a hablar, y esto lo va a hacer Orlando, va a explicar cómo lidiamos específicamente con el caso de la Caja del Seguro Social, que sentimos que es un caso muy específico, pero también vamos a explicar cómo el Estado específicamente es un mal ente para manejar este tipo de dinero. Inicio. 1. ¿Cómo funciona específicamente el lado A? Pensamos que el lado A va a ser diferentes formas en las que podamos buscar saldar esta deuda sin nosotros tener que hacer tantos gastos, ciertos acortes de subsidios, vamos a tener ciertos beneficios fiscales para diferentes empresas, vamos a que sea más fácil que las personas puedan solicitar permisos, las empresas, va a ser mucho más fácil acceder a la competencia y vamos a tener más acceso a empresas que vean menos difícil entrar a Panamá. ¿Cómo funciona el lado de nuestro lado? Creemos que aunque sí busquen gastar menos, es lo suficientemente dañino dentro de lo mismo porque dependen de que el Estado pueda manejar bien este dinero. Diferentes caracterizaciones del Estado. 1. Pensamos que el Estado, aunque sí depende de muchos de los check and balances de las personas, no necesariamente siempre son la mejor entidad para manejar dinero porque tienen decisiones que a veces, aunque se ven irracionales, no tienen que depender de muchas cosas que no son simplemente económicas. Pero antes de continuar, también voy a empezar a hablar específicamente de cómo actualmente se ve Panamá en el lado comercial. Creemos que Panamá sí es un país atractivo. Panamá es un país que tiene mucho atractivo por cómo se ve, por la posición geográfica que tiene, por los diferentes tratados que tiene, e históricamente siempre se ha visto como un país atractivo. Pero actualmente es un país en el que por su deuda fiscal se ve insostenible. Es un país en el que muchas empresas ven como insostenible estar porque no ven futuro a largo plazo. Esto es lo suficientemente problemático porque impide que muchas empresas, aunque quieran venir, sienten que es lo suficientemente malo porque piensan que no está haciendo algo, que el gobierno no está haciendo algo. ¿Cómo se ve de nuestro lado? 1. Creemos que los beneficios fiscales son un suficiente incentivo para que las empresas vean cómo el gobierno está empezando a meterse en este tipo de decisiones y los está impulsando a venir. ¿Cómo se ven estos beneficios fiscales? Creemos que, por ejemplo, reducción en ciertos taxes, reducción en cómo tienen que presentar su planilla, etcétera. 2. Es más fácil solicitar permisos. Esto es sumamente importante porque actualmente la solicitud de permisos es lo suficientemente compleja en Panamá por todos los procedimientos burocráticos que tiene. Creemos que el tipo de permisos como circulación, construcción van a ser mucho más accesibles para este tipo de empresas. Esto porque es bueno. 1. Porque las empresas ya no simplemente van a tener que estar aquí centralizadas en la ciudad, que es donde siempre va a haber el mercado, sino que van a poder acceder de muchísima más forma al mercado que existe afuera, y esto es lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque presenta diversificación en el mercado. ¿Pero por qué van a tener incentivos para salir? Porque siguen existiendo posibles consumidores y siguen existiendo personas en las partes de afuera de la ciudad. Pero entonces, ¿por qué aquí es más fácil conseguir este tipo de permisos y por qué esto mejora también para las provincias afuera? Aquí en la ciudad, even though sigue habiendo cierto tipo de complejidad, existen en teoría más incentivos porque todas las empresas históricamente ya se han establecido acá. Cuando tenemos esta facilidad, más empresas van a entrar y van a llevar y van a estar afuera de la misma capital y van a tener acceso a esto. Pero entonces, esto es atractivo y es lo suficientemente bueno para la producción. ¿Por qué? Actualmente la producción de Panamá no simplemente es centralizada, sino que se ve de la misma forma y de las mismas entidades. Cuando nosotros tenemos el lado cuando nosotros impulsamos el lado A, podemos entender que las empresas ven y analizan que tienen más acceso a competencia porque van a haber más personas. Esto es lo suficientemente bueno para las personas y para las empresas. Simón, usa el micrófono, por favor. En la actualidad las personas que Panamá representan uno de los países que benefician mayormente de forma fiscal en cuanto a los beneficios, porque eso necesariamente va a cambiar en tu lado de la casa. Ok, es verdad que sí representamos un beneficio para las empresas, pero ¿qué pasa específicamente aquí? Creemos que Panamá sí representa un beneficio, pero no ha hecho nada al respecto como gobierno para darle más confianza a las empresas. Creemos que una de las partes más importantes es la confianza que le tiene que dar a las empresas. Porque también es bueno que les den un poquito más de beneficios, porque aunque existen empresas y ya están gozando de estos beneficios, creemos que se siguen viendo lo suficientemente asustadas a cómo se ve el futuro por la insostenibilidad fiscal que tiene Panamá. Aunque nosotros no simplemente estamos gozando de diferentes beneficios fiscales, también entendemos que es mucho más fácil existir en ese país como empresa. ¿Pero por qué necesitamos esto? Creemos que el Estado con el lado B no va a ser lo suficientemente responsable a la hora de administrar el dinero ni de ponerlo, porque en teoría el Estado ya está cometiendo esos errores y ya ha hecho esto. No tenemos confianza en el mismo y no hay forma de probar que va a ser lo mejor. Pero 2, creemos que también existe
muchísimo más acceso a la competencia desde nuestro lado, cuando también entendemos que, por ejemplo, que sea muchísimo más accesible diversificar la industria o que más industrias puedan venir, hace que Panamá pueda también ofrecer muchísimo más al mercado y posicionarse dentro del mismo. No creemos que sea malo y no creemos que esto vaya a afectar. Punto para abajo, si tiene. Ok, sigo. Entonces, ¿qué vamos a seguir probando desde gobierno y qué va a hacer Orlando? Orlando les va a explicar como, uno, la caja del Seguro Social es un caso sumamente específico y es específico de Panamá. Este problema tampoco se puede llegar a solucionar con el lado B y no es algo que nosotros pensamos que se vaya a hacer. Pero dos, es muy importante que se explique cómo el Estado no va a ser la entidad que mejor va a solucionar y no va a ser la entidad que más acceso tenga a mejor manejo. Gracias. Gracias por ese discurso. Abrimos el debate de la bancada de la oposición con el discurso de Christopher. A tu primera palabra, 10 minutos. Ok, rapidito antes de empezar. Gracias, Carlos, por invitarme y un poco empujarme también a venir a este torneo. La verdad es que estaba completamente desconectado de debates desde hace más de un año, pero siempre es bueno venir y compartir con las mismas personas, con los mismos equipos y también con las nuevas generaciones que vienen entrando. Y les invito a que tomen lo mejor de cada uno de los que vamos saliendo y no lo malo, por favor. Y también gracias a la asociación por organizar este evento, y creo que estamos en un contexto importante para debatir estos temas, donde mañana entra un nuevo gobierno con una narrativa diferente al que hemos tenido y los que hemos tenido históricamente en las últimas décadas. Y también gracias a Génesis, la quiero mucho, y voy a empezar ya casi. Bien. Empiezo en 1, 2, 3. En alta de oposición vamos a asumir que la opción A que defiende el gobierno tiene un rechazo social, pero también la opción B que nosotros defendemos tiene un rechazo social. El punto de diferenciación o el tipping point para aplicar una sobre la otra es cuál tiene menos rechazo y cuál las personas están más motivadas a aceptar, porque cosas como la minería no son negociables porque hubo un estallido social lo suficientemente grande para que pierdan millones de dólares los empresarios en esos días en que se estuvieron protestando y que el país prácticamente estuvo secuestrado por estos gremios. Entonces creemos que hay cosas que el gobierno tiene que entender que no son negociables, o que si quiere aplicarlas tiene que explicar por qué ahora la población, que ya marcó una opinión bastante marcada sobre que no quieren que esas cosas se apliquen, las quieren aplicar ahora, como lo que sucedió con la minería, o como por ejemplo que se le den más incentivos fiscales a las empresas. Literalmente la gente está cabreada, y perdón por la palabra, de que las empresas grandes tengan más incentivos fiscales, porque mientras ellos tienen más incentivos fiscales, a la gente de a pie le cobran más impuestos. Creemos que ese tipo de cosas tiene que haber una explicación de por qué es aplicable al debate. Bien, ahora, 3 cosas en mi intervención. ¿Por qué esta medida es plausible? Es decir, la opción que defendemos en oposición. Segundo, ¿cuál es la efectividad de esta medida? Primero, estamos hablando de un contexto de realidad política panameña, y esto es algo que alta de gobierno no termina de entender del todo. Venimos de años en donde hubo persecuciones, en donde hubo incertidumbre sobre qué iba a suceder con el gobierno. Venimos, literalmente hace unos días se acaba de absolver a las personas que tuvieron el caso de los Panama Papers por el tema de las sociedades anónimas, y todos salieron absueltos, y el señor Don Ramón, que en paz descanse, también. Venimos de ese tipo de contexto en el donde ha habido incertidumbre sobre las cosas que han sucedido y las cosas que van a suceder. Sin embargo, el contexto y la narrativa viene cambiando, porque venimos con un nuevo gobierno, un presidente electo que entra mañana, que ha dado una narrativa de unidad nacional. ¿Por qué? En varios mecanismos. Primero, porque se ha sentado a conversar con todos los partidos políticos, él directamente, algo que históricamente nunca había pasado. Y si había pasado, los presidentes mandaban a sus emisarios y a sus secretarios a hablar con las demás autoridades electas. En la comparativa, este presidente ha dado una narrativa de unidad en donde está tomando en cuenta que la sociedad esté de acuerdo en las decisiones que se van a tomar. Y creo que esta caracterización es importante porque la sociedad y las diferentes unidades políticas deben llegar a un consenso para aplicar las soluciones que vamos a presentar para que Panamá se puntúe nuevamente como estaba antes en el grado de puntuación de Fisher. Entonces, entendido esta caracterización, voy con los mecanismos. Bien,
sobre reducir el gasto del Estado en el mundo de gobierno. Creemos que esto ha pasado, por ejemplo, como con el discurso que viene presentando el presidente argentino Milei, que en campaña decía que iba a quitar muchos ministerios y que iba a despedir a las personas. Sin embargo, a la hora de aplicarlo se dio cuenta que hay un costo-beneficio grande, porque como empiezas a quitar ministerios, las personas que trabajan allí se empiezan a molestar y los partidos que trabajan en esos ministerios se empiezan a molestar, y eso sucede y hace que se impacte en manera en la que el Congreso literalmente está vetando las medidas que Milei está presentando para reducir el gasto del Estado, ¿verdad? Porque no llegan a una unidad. Creo que eso es algo que tiene que explicar el gobierno y que además tiene que explicar cómo no va a suceder. Y aplicado al contexto panameño, tenemos una duplicación de la deuda externa en los últimos años, o sea que para reducir el gasto del Estado y que sea algo significativamente bueno, para que Fitcher vea como que se está haciendo algo bueno, tendrían que reducir ahora a la mitad la deuda externa, que es algo que es muy poco probable que suceda en las próximas décadas. Segundo, el posicionamiento empresarial, y es algo que refuta integradamente a la primera ministra, porque ella dice que cosas como los incentivos fiscales hacen que las empresas se posicionen. Lo que sucede es que eso es parte del problema, porque los incentivos fiscales es lo que ha hecho que las personas se hayan molestado con los gobiernos, porque les dan incentivos a los que más producen, pero le cobran más impuestos a los que menos producen, ¿verdad? Segundo, lo de la burocracia cada vez va más en decadencia. Creemos que ahora los procesos son más digitales. Ahora se han presentado leyes en Panamá como la ley de emprendimiento, donde cualquier persona natural, literal, puede abrir su emprendimiento y ya puede tener beneficios de ello, ¿verdad? Creemos que el tema de la burocracia va en decadencia. Entonces, en la comparativa, ¿qué prueba esto? Creo que conforme a la realidad del país, es decir, de Panamá, es poco plausible que las soluciones que presenta el gobierno se apliquen o solucionen este problema por la caracterización de que debe haber una unidad nacional para poder que funcione. Si no, lo que va a suceder es que cuando el gobierno presente esto, la asamblea lo va a vetar porque no se pusieron de acuerdo, como sucedió en Argentina, por ejemplo. Segundo punto de mi discurso, la efectividad. Nuestro caso y nuestras soluciones. En primer lugar, la reforma tributaria. Basiquito, eso lo haría el Ministerio de Economía y Finanzas con la Dirección General de Ingresos y la Asamblea, que sería la que debería de pasar la ley. Esto funciona en dos vías. La primera, se le aumenta el impuesto que se le tributa a las personas que trabajan en una medida significativa, pero no lo suficientemente grande, porque estas no son las personas que producen más dinero. Es decir, ¿para qué yo le voy a aumentar el impuesto a una persona que no produce tanto dinero y que además que si le subo tanto el impuesto se va a molestar con el Estado, ¿verdad? Entonces creemos que el Estado está incentivado no a aumentarle tanto el impuesto a las personas trabajadoras, sino a las empresas, y esto también hace choque con los gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a asumir el caso duro en donde le vamos a quitar incentivos fiscales a empresas grandes, sean nacionales o sean internacionales, y ahora se preguntarán, pero si vamos a cobrarles más impuestos a estas empresas, ¿cómo es posible que estas empresas se quieran quedar o les parezca atractivo quedarse en Panamá? Y es que las empresas no se quedan en Panamá o no operan en Panamá por solo incentivos fiscales, son por cosas adicionales que toman en cuenta a la hora de operar. Varias. Primero, porque la mayoría de empresas establecidas en Panamá son monopolios. Si no, miren Copa Airlines, Panama Ports. Estas empresas se quedan porque tienen acuerdos con el Estado, que no digo que sean malos, sino que tienen acuerdos con el Estado que hacen que permanezcan y que puedan tener productividad y producir dinero. O sea que si le quitas los incentivos fiscales, no es que se vayan a ir, porque al final se terminan quedando porque tienen el control del mercado. Literalmente no hay otra persona que opere en los puertos del Canal de Panamá, solo Panama Ports, y no hay otra empresa que opere en el aeropuerto internacional de Tocumen, solo Copa Airlines. Segunda razón, porque están sumamente establecidos. Es decir, aunque tú le subas el incentivo fiscal o le quites el incentivo fiscal a una empresa, ella no se va a ir porque el costo de irse a otro país es mucho más grande que pagar ese aumento de impuestos. Entonces creemos que se van a quedando. Y tercero, porque tienen posicionamiento logístico. Panamá, corazón del mundo, centro del universo. Panama Ports no se va a querer ir de aquí porque aquí es donde está el canal de Panamá, y Copa Airlines tampoco, porque aquí es donde está el centro de toda Latinoamérica y donde salen los vuelos a la mayoría del mundo, ¿verdad? Entonces creemos que por eso en nuestro mundo somos más efectivos, incluso aunque les aumentemos el impuesto a estas empresas, que son las que al final del día necesitan estar bien para que Fitcher nos puntúe bien. Ahora, sobre la caja del seguro, bien, vamos a tener que primero aumentar la edad de jubilación. Creo que eso es plausible que la gente entienda, porque la gente sabe que cada vez está viviendo más, que la medicina avanza y este tipo de situaciones. Y creemos que puede que se rechace en nuestro mundo, pero en la comparativa, allá se rechaza más que despidas a personas que trabajan para los partidos políticos o que el Congreso te vete, que un par de personas que están jubiladas se molesten porque les aumentan la edad de jubilación. Muy orgulloso de oponerme. Gracias por ese discurso. Cerramos el debate en la Cámara Alta del Gobierno con el discurso de Orlando. Orlando, su primera palabra. Here, here.
Vale, en lo que pongo el timer, pues unos cuantos agradecimientos para no quedarme atrás. Primero a David, que es el que más me ha enseñado economía, a Aldair, mi hermano mayor, ahora mi jefe, básicamente, a Jessica y Ladies por el acompañamiento, a Sofía por que la vida nos dio la oportunidad de la venganza, y por último, más importante, a mi abuelo, la persona que más amo, porque hace poco realicé que si hago esto es por él, y casualmente él también es economista, entonces vamos a divertirnos un rato. Empiezo en 3, 2, 1. Vamos a clarificar qué se busca en este debate. Obviamente no buscamos solamente aumentar el grado de inversión y ya en abstracto. Buscamos que se aumente con el único fin de generar bienestar para nuestra población. Y la generación de bienestar también hace que aumentemos en ese grado de inversión. ¿Por qué estamos mal? No estamos mal solamente porque tenemos mucha deuda y no la podemos pagar, sino por otras cosas como seguridad jurídica, la crisis del seguro social, los estallidos sociales, etc. Hay una gran falta de explicación de cómo lo que consigue cada lado logra cumplir con ese objetivo para que nos suban el índice, para que se genere bienestar, para que se genere inversión. Voy a explicar dos cosas muy sencillas. Voy a reforzar lo que dijo Sofía, porque no creo que la hayan entendido bien en oposiciones, y completar por qué nuestro lado sí funciona para aumentar ese grado. Y segundo, porque no entiendo por qué que el Estado tenga más dinero para manejar es igual a que el Estado va a manejar ese dinero de la forma que el país necesita, invertir en las cosas que el país necesita y aumentar el grado de inversión. Primero empiezo con la reconstrucción, refuerzos, las refutas integradas. 1. ¿Por qué vendrían empresas? Miren que no solamente es que abrimos industrias e incentivos fiscales, creo que Simón hace un buen punto con eso, pero hay mecanismos para invertir que no se encuentran en la oposición, y es la razón del por qué las empresas ahora mismo se están yendo a El Salvador o a Costa Rica, que cambian de mi lado. Entendamos que de mi lado, cuando el Estado entra en austeridad y deja de entender la economía como algo estatal, sino que permite más libre mercado, eso genera dos cosas. 1. Que ese punto de seguridad jurídica y burocracia de quiero menos Estado, y el Estado panameño cuando yo llego me pide coimas o simplemente no sé si voy a hacer una buena inversión porque al final del día un juez me puede quitar el caso, son cosas que ahuyentan inversores. De mi lado tienen el incentivo porque aumenta la capacidad que tienen las empresas para manejar sus propias inversiones en el país, porque les permito entrar a industrias, por ejemplo, que antes no les permitía y que se tenían que conformar con lo que yo Estado quería que esas empresas hicieran, y yo Estado conformarme con lo que las empresas estaban haciendo. Segundo, porque hay apertura, más demanda, más mercado, es un poco más atractivo, que es lo que dijo Sofi. Sí, en el status quo tenemos incentivos fiscales muy buenos, pero el problema es que nos están ganando en otros lados porque sí son más abiertos en la economía y el Estado está descontrolando la economía un poco más. Segundo punto, respondiendo al tema de estallidos sociales, sobre el clash de quién va a conseguir qué, que los estallidos sociales no nos van a dejar perseguir esto. Miren, la gente, claro, no quiere más beneficios a las empresas, tampoco quiere un Estado que esté controlando más. Todos aquí en esta sala estamos molestos con el Estado y con los abusos empresariales. Perfecto, no solamente eso lo hace simétrico, sino que miren cómo sí hay un cambio. El descontento de su lado son cosas que afectan directamente a los individuos, cosas como que me trabajes más años, cosas que aunque no tengas para pagar el impuesto te voy a multar. De mi lado, lo que afecta al individuo son decisiones mucho más empresariales, que no van directamente con su vida, pero que sí pueden afectar su calidad. Es decir, si la gente tiene que salir a la calle, posiblemente va a salir a la calle, o es más probable que salga a la calle con las cosas que le afectan más directamente a con las cosas que le afectan un poquito más indirectamente, simplemente para hacer esa diferenciación, pero no es un gran punto. Pero tercero, puedo manejar mejor el pago de la deuda. Miren cómo ellos están en un dreadlock muy difícil de salir. Si el Estado de su lado tiene más plata y esta plata la usa para pagar deuda, depende entonces que haya otro actor en el mercado que genere bienestar, que genere inversión, que genere trabajo, porque ellos están usando esa plata para pagar deuda. Y si la usan para invertir, entonces ¿quién paga la deuda? De nuestro lado, el Estado se puede enfocar en pagar deuda, porque tenemos cómo solucionar el punto de bienestar, que también es importante para el rating. Y ya expliqué cómo las empresas entrarían. Ojo, dime, Simón. El problema es que en el presente gran parte de los incentivos fiscales que provee el Estado para que atraiga esa inversión no necesariamente se materializan y que esa inversión se quede en Panamá. Mira cómo múltiples macroproyectos han sido literalmente consecuencia de... Perfecto. Ojo, matiz. Nuestro caso no es decir, vamos a hacer una economía de libre mercado y todos los servicios públicos se van a volver empresariales y eso. No. Pero que entre más plata que esté satisfaciendo, inclusive lo que el Estado hace ahora mismo y que estemos en esa misma situación, pero que mientras tanto sí estemos pudiendo pagar la deuda, es un beneficio neto, aunque no estemos mejorando la Panamá y estemos teniendo todos los proyectos que Mayer Mizrachi quiere tener. Ojo, segundo punto, el Estado no va a manejar bien ese dinero. Cero.
Oppo claimea que el Estado va a poder gastar bien la plata porque dependen de eso para aprobar su caso. Yo les compro y no les voy a refutar. Sí, el Estado puede agarrar impuestos. Uno, hay un problema muy específico con la Caja de Seguro Social y es que problema y solución no están de la mano. El problema de Seguro Social tiene dos matices muy importantes. Uno, sobrepoblación. La gente vive más. No necesariamente estamos produciendo la misma cantidad de gente para poder compensar eso con el sistema como lo tenemos. La medida, por ejemplo, de subir años es insostenible a largo plazo. No entiendo por qué vale la pena cambiar mi modelo macroeconómico para eso. Segundo, por un manejo administrativo. La plata no llega a donde debería llegar. Literalmente tuvimos crisis en el Seguro Social donde estaban sacando de un lado para otro y viendo la plata como querían y al final del día nos endeudamos aún más. Eso tampoco se soluciona de su lado de la casa. Sí, lo mitigo, no lo resuelvo yo, pero no importa, no es un punto que se llevan ellos. Segundo, también causa revuelo social. Segundo, el Estado no necesariamente necesita más plata por dos cosas. Y no es bueno que tenga tanta plata y que sea el Estado el actor que únicamente maneja la economía o que más maneja la economía. Uno, incentivos perversos. Cosas como corrupción, cosas de pagarle la deuda a los que me patrocinaron la campaña, son riesgos que podemos asumir. No son cosas que van a pasar y no estamos diciendo Panamá es el peor país del mundo y solamente venimos a robar. No, sí se puede invertir, pero hay un riesgo, y esto es importante con los inversores, a que si el Estado es de quien dependemos para que inyecte plata en la economía porque es el que está recolectando plata y las otras empresas no quieren entrar, entonces yo tampoco me voy a atrever a entrar porque ese Estado podría ser corrompible y no hay tantos check and balances aquí en Panamá. Segundo, el Estado no cumple con huecos del mercado. Sure, el Estado es buenísimo construyendo carreteras, pero no es buenísimo innovando para bienestar de la población en general. Esas son cosas donde sí necesitamos que esas empresas entren, empresas que ya te proveen porque tienen un desincentivo a entrar de su lado. ¿Por qué de su lado las empresas entran menos? Uno, incentivos. Tengo que pagar más años de seguro social, el Estado está fuerte en la economía, hay un moral hazard si toma malas decisiones. Segundo, tengo alternativas de países, me voy a El Salvador, me voy a Costa Rica. Ojo, su lado no resuelve el grado de inversión, no atrae inversión. De nuestro lado, la crítica más grande que podrían hacer es ¿por qué las empresas entrarían? Y es sencillo y básico. No solamente es seguridad jurídica, menos burocracia, sino que estamos generando incentivos diferentes. No le compren a Simón la idea de que los incentivos fiscales son lo único que tenemos, porque no es así y aún así sigue siendo un atractivo neto. También hay cosas como abrir industrias que antes en Panamá no se abrían y que Panamá tiene la posición para hacerlo. Porque tenemos, por ejemplo, la conexión entre dos océanos, tenemos puertos importantes, etcétera, que se están desaprovechando en varias industrias productivas que en Panamá no lo hacemos por protección. Gracias. Gracias por este discurso. Cerramos el debate de cámaras altas con el discurso de Carlos. La primera palabra. Bueno, no me quiero alargar tanto en los agradecimientos, sobre todo a la Secretaría Académica por de nuevo hacer este torneo súper chévere. El año pasado lo ganamos Christopher y yo, y que repitan este torneo este año más competitivo, increíble, y con la misma final de Senade me hace muy feliz. Y bueno, Nari, que está en esta vuelta, y nada, Chris, te quiero bastante, Marinés, Dani, Emanuel, muchas personas. ¿Qué personajes son? Yo soy en 3, 2, 1. Creo que el problema es que si nuestro lado de la casa del Estado tiene más plata porque recauda, por ejemplo, más impuestos a la persona, y su lado de la casa tampoco queda claro, porque cuando tú ahorras esa plata, entonces responde a la misma duda razonable de Orlando, y es ¿por qué el Estado lo va a utilizar de una manera adecuada, verdad? Creemos que hay suficientes incentivos, por ejemplo, en Panamá, para que ese dinero que ambos lados de la casa se utilice de mejor forma, pero eso no implica que ellos tengan la suficiente cantidad de dinero como para resolver ese tipo de problemática. Chris da un encuadre enorme, por ejemplo, porque ahorita estamos viviendo un ambiente social y político donde hay mayor coalición, ¿verdad? Creo que es más probable que hayan dinámicas donde los actores estén dispuestos a negociar. Creo que si las personas particularmente no estarían muy de acuerdo, por ejemplo, con que la jubilación aumente o que los contribuyentes tengan que pagar más cuota, tampoco las personas aquí en Panamá están de acuerdo, por ejemplo, con que la mina regrese, porque justamente por eso hay estallido social. Bajo esa lógica, ese punto es totalmente simétrico. Y si la baja de gobierno lo que quiere decir es, no, pero es que las personas, igual había un grupo de personas que estaban de acuerdo con que la mina estuviera aquí porque generaba bienestar, porque daba trabajo para algunos. Creemos que es un grupo reducido de personas y no se compara, por ejemplo, o no representa, por ejemplo, la decisión social de la mayoría de las poblaciones. Dale, Manuel, repito. La crisis
crisis fue por la desconfianza y cómo no era transparente el proceso. Ahora tenemos mucho más diputados que son de oposición que van a hacer el proceso más transparente. Pero es que igual, Manuel, creo que la crisis no solamente era eso, creo que la crisis tocaba temas ambientales, habían diferentes gremios que estaban en desacuerdo, por ejemplo, con la existencia de eso, cómo era inconstitucional en principio y cómo la inversión, por ejemplo, no se quedaba aquí en Panamá, sino que se llevaba en otros lados. Creo que bajo esa lógica, cuando ellos, por ejemplo, atraen inversión extranjera, hay dos problemas. Primero, Fixer no solamente nos va a obligar a la inversión porque hay empresas extranjeras que no invierten en Panamá, sino porque los que mismos inversores panameños, el dinero local que sí se queda en Panamá, que sí circula en Panamá, tienen menos incentivos a hacerlo. ¿Y por qué tienen menos incentivos a hacerlo? Porque cuando yo tengo que convertir, por ejemplo, contra una Coca-Cola, probablemente tenga menos incentivos de invertir dinero en mi cola porque sé que no le voy a hacer suficiente contrapeso a Coca-Cola. Cuando tú haces reducciones fiscales y si la reducción fiscal es tan significativa o es el tipping point para traer empresas extranjeras aquí a Panamá, significa entonces que ahora los mercados locales tendrían que competir contra ellos y les generan menos dinámica de contrapeso. Pero segundo, porque no hay certidumbre de que ese dinero, por ejemplo, se queda aquí en Panamá. Si lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, ellos dan más trabajos en nuestra casa, ese tipo de lógicas también se mantienen. ¿Cuál es el punto de equilibrio aquí? Creemos que cuando el Estado le pide a los contribuyentes que aporten más dinero, es un punto negociable, ¿verdad? Creo que el Estado, por ejemplo, puede negociar con las personas o que las personas se ven representadas en la problemática porque viven esa problemática, la entienden. Pero las personas no aceptan, por ejemplo, el hecho de que tú traigas una empresa extranjera y me quites los trabajos a mí. Las personas no aceptan, por ejemplo, de que hagas reducciones fiscales y que haya empresas que se beneficien de eso, pero que afectes, por ejemplo, a los productores locales que igual en la comparativa dan cierto tipo de bienestar social. Bajo esa lógica, creo que alto gobierno y alta oposición tienen algo bastante en común y se lo compro, ¿verdad? Creo que al final del día el bienestar social es muy importante porque uno refuerza el bienestar de las instituciones, ¿verdad? Creo que cuando las instituciones son más fuertes, entonces los inversores extranjeros tienen más incentivos de invertir en ello. Pero los inversores no solamente invierten, por ejemplo, en Panamá por los impuestos, por la cantidad de impuestos que cobramos, que realmente es bastante mínima cuando lo comparamos con otros estados, sino por beneficios exclusivos. Christopher lo menciona, las ventajas absolutas que tenemos, por ejemplo, en términos estratégicos. También lo fácil que es en términos de logística poder invertir en otro tipo de sectores. O sea que incluso si no tenemos la mina, tenemos otros sectores económicos que igual le hacen contrapeso a ese problema. El problema no era que el problema económico no es la mina se fue, el problema es que la forma en cómo se estaba administrando el dinero era ineficiente. Creemos que en el status quo actual, cuando implementamos esta política con la realidad en la que vivimos, hay mayores dinámicas de check and balance para que esa política se lleve a la mejor forma y no suceda lo que dice alta de gobierno. Dos cosas importantes aquí. Uno, porque por ejemplo la industria infante en Panamá es significativa y porque nosotros la mejoramos. Creo que se mejora uno cuando hay mejores dinámicas de simetría, cuando tú no tienes que competir, por ejemplo, necesariamente con empresas extranjeras, porque si traes muchas empresas extranjeras afuera, eso significa probablemente que tengas que competir más con ella en términos de precios o el nivel de producción. Creo que ese beneficio que venden alto de gobierno no es necesariamente bueno porque hay personas que no se benefician de eso o que no se ven insertadas en eso. Pero segundo, porque el Estado, por ejemplo, manejaría mejor el dinero de nuestro lado de la casa. En su lado de la casa tú ahorras plata porque cortas el gasto, pero en mi lado de la casa yo tengo más ingresos y tal. Eso me permite a mí, uno, pagar más deuda, pero también me permite a mí invertir dinero en eso. En su lado de la casa yo solamente tengo ingresos, es ahorrando, pero la inversión no tiene certidumbre de que se quede ahorrando. Claro, el problema de todo ese caso es que todos esos beneficios también aplican para empresas locales. Si ahora mismo no cumplen con lo que el mercado necesita, no está mal que vengan empresas de afuera, no es que estamos matando a las empresas de Panamá. No, o sea, tampoco funciona así. Yo creo que igual las empresas locales sí cumplen con ese tipo de beneficios, pero cuando tú generas ese tipo de dinámicas donde entran empresas extranjeras, literalmente las exterminas del mercado, hay personas que se ven afectadas y si el bienestar social es importante, esas personas en esta hora de la casa no están satisfechas, por ejemplo, con las decisiones estatales que toma el Estado con respecto a política monetaria o demás. Creo que en cuanto a la reforma tributaria, es bastante sencillo, como dijo Chris. Creo que una reforma tributaria es más plausible en nuestra casa porque rompe el problema de raíz. Por ejemplo, decir a los contribuyentes que tienen más impuestos, que cobran más, paguen más impuestos. Creo que eso es hasta cierto punto de justicia social. En nuestra casa tú no puedes simplemente quitar el subsidio a ciertos grupos vulnerables, ¿verdad? Creemos que hay grupos vulnerables como personas que tienen ciertas condiciones de discapacidad, las personas que no tienen, por ejemplo, jubilaciones. Son personas que necesitan, por ejemplo, ese tipo de ingresos que son un grupo significativo de la población y eso es al final del día lo que incentiva, por ejemplo, a los inversores, no solo extranjeros, sino a los inversores locales a darle su dinero a Panamá y decir, invierte dinero aquí.
En ese sentido, en nuestro de la casa, el check and balance que tenemos es que al Estado intervenir en ese tipo de dinámica es más efectivo versus simplemente recortar el gasto, porque eso de la casa, por ejemplo, tendrían que despedir funcionarios públicos. ¿Cómo insertas a esas personas a la economía, verdad? Quiero insular a la casa la recaudación de impuestos, que es la maquinaria del Estado, porque el mayor ingreso de un Estado es recaudar impuestos y poder distribuirlo de forma equitativa, como para que las personas de grupos más necesitados accedan a ello. Solamente se cumple en nuestro de la casa. Creo que en nuestro de la casa las personas, por ejemplo, pueden aumentar su salario. En nuestro de la casa no puede existir eso, porque como literalmente quieres ahorrar gasto, entonces implica que tú no puedes gastar tanto, por ejemplo, en la planilla estatal. No vas a invertir, por ejemplo, dinero en sectores que, por ejemplo, te generan beneficios o utilidad a largo plazo. En lo de la casa, eso es más probable que eso suceda, porque las empresas extranjeras y el Estado manejan dinámicas de coalición social. Sobre el backlash, por ejemplo, del seguro social, creo que sí es un tema particular, pero es más negociable con el Estado, porque las personas, uno, empatizan con eso, dos, creo que hay un contrato social, las personas aceptan, por ejemplo, ciertas decisiones estatales. Creo que esta decisión no genera tanto backlash, orgulloso de oponer. Gracias por este discurso. Que se levante la cámara baja. La palabra here. Agradecimientos rápidos. Primero, obviamente, al UTP, a la Morada, que es una de mis mayores alegrías en la vida actualmente. Segundo, a Nari, por venir a este torneo, a pesar de todas las cosas que externamente han ocurrido en las vidas de ambos. Y que siempre me siento muy cómodo debatiendo con ella. Y tercero, pues a personas que cuando inicié en debate aprendí mucho de ellas, a Christopher, Simón, Orlando, Diego. Son personas que en verdad cuando empecé el debate los admiraba bastante y me alegra poder, pues nuevamente, la final es casi igual que el Nacional, enfrentarme a ustedes. Entonces bueno, empezamos. Ya Dani, Marinés, a Diego, que no está aquí, Diego Castillo, los adoro un montón. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Panel, por alguna extraña razón, no entiendo por qué los estados endeudados probablemente reciben peores calificaciones de las calificadoras de riesgo social. Aquí nadie ha explicado adecuadamente dos cosas muy importantes. Primero, por qué bajaron la calificación y por qué las otras agencias no han bajado la calificación. Pero segundo, por qué exactamente estas decisiones están ligadas a que voy a resolver estos problemas que generaron que bajara la calificación una de estas, ¿no? Y no entiendo por qué, por ejemplo, hay países que, o sea, la deuda es asumible, la deuda no es sinónimo de que no hay crecimiento social en los países. O sea, al final del día hay un montón de países endeudados que tienen mejores calificaciones que Panamá. Europa tiene un montón de deuda, España tiene un montón de deuda y eso hace que sigan teniendo mejores calificaciones actualmente que Panamá. El problema es que Panamá se generó por dos razones. Primero, por la inestabilidad social que se ha generado por la poca transparencia que ha tenido el Estado en un montón de cosas y la mala reacción que llevó, por ejemplo, al cierre de las operaciones de la minera. Pero segundo, a la poca confianza o seguridad jurídica que hay en las instituciones para apelar a estos casos, por ejemplo, o en las pocas condiciones que hay para que nuevos sectores se desarrollen, porque se ve Panamá como solamente se produce como un sector terciario y las otras dos industrias están estancadas. Vamos a explicar el caso más fuerte de por qué no es solamente cobrar menos impuestos o darle incentivos fiscales a las empresas, porque eso no es así, ese es el status quo. En nuestro lado se ve, como ejemplo, cobrar 0 impuestos a empresas que quieran montar proyectos eléctricos en Panamá, porque hay un montón de condiciones para hacerlo, ¿no? Hidroeléctricas, centrales eólicas, paneles solares, que probablemente generen industrias que alrededor de la competencia no tenemos. Por eso Infosay habla de generar más dinamizar el comercio que tiene Panamá. Eso se ve como atraer empresas de tecnología, que es un auge y un negocio enorme, porque pueden de pronto en el país tener más independencia eléctrica o energía más barata, lo que
que hace que abaraten sus costos y puedan desarrollar y exportar un montón. Se ve como segundo Panamá tratando de negociar más TLCs para que empresas al montar sus fábricas aquí y exporten las cosas que producen a otros países no sufran, por ejemplo, de condiciones como aranceles que sí sufren otros países porque no tienen suficientes TLC. Panamá tiene la facilidad de esto porque tiene tratados de neutralidad, tiene un montón de cosas que son atractivas y que no van a cerrar el ingreso de productos internos, pero el beneficio está en que tengo condiciones adecuadas para mover mi fábrica aquí y que no me van a joder mi producto, perdón por la palabra, en otros sectores porque necesariamente, porque ahora tengo mi empresa aquí y va registrada como un producto panameño, por ejemplo. Pero tercero, se ve como en negocios emergentes locales o incluso internacionales, si son funcionales en los 2-3 primeros años y están facturando, no es el caso tibio de mi alta de les cobro menos impuestos. En Panamá ni siquiera se cobran casi impuestos, eso no es atractivo, es no le cobro impuestos si me cumples con ciertas condiciones, por ejemplo, contratar 10 personas, contratar personas que es su primer empleo, etcétera, y ser impuestos, que probablemente eso sí sea más atractivo para estas compañías montar o abrir negocios, que hace más estable el arriesgar la inversión, porque al final del día una inversión es un riesgo y este grado se mide con cómo yo doy suficientes condiciones para que ese riesgo no te lleve a la bancarrota, sino más bien a un éxito financiero como empresa. Por eso es que existen estos grados, porque lo utilizo para saber dónde invertir. Cuando yo sé que probablemente este estado me está dando las condiciones para yo arriesgarme a invertir ahí, con condiciones que pueden ser que no son nada duras, y tengo la posibilidad de ver cómo me va en el mercado y, por ejemplo, no me estás cobrando impuestos porque el Estado, al contrario, y esto es un principio de legitimidad que nadie va a explicar mucho más a fondo, el Estado o los impuestos que va a tratar de defender baja de oposición son ilegítimos por dos razones. La primera, el Estado solamente ha puesto problemas en el lado de ellos para que pueda haber esa transacción entre vendedor y comprador. ¿Eso qué significa? Que como el Estado está poniendo problemas, no tiene la legitimidad para decir te cobro una parte de esto porque no ha dado las condiciones adecuadas para esto. Eso se traduce en nuestro lado, es mucho más legítimo cuando sí estoy tratando de solventar esos problemas y tampoco interfiero en un proceso económico en el cual yo no estoy participando activamente. En mi lado incluso sí hay más legitimidad porque estoy generando condiciones adecuadas para que se dinamice mucho más ese comercio internacional para afuera, porque ya le explicaremos posibles ejemplos de esto. Pero siguiente, entonces, ¿cómo creemos que dos casos puntuales de este debate muy importantes? Sobre lo siguiente, pero antes después de alta. Las políticas que propone Manuel dependen de que haya aceptación y unidad nacional y no está haciendo... Ok, baja. Es extremadamente incentero en ambos gobiernos las políticas que ustedes solamente ejemplifican múltiples alternativas por las cuales puedan atraerlas. ¿Cuáles en concreto van a aplicarse? Porque eso es necesario. Ok, vamos a lo siguiente, y este es mi punto de información y por eso es importante. Hay que entender que este nuevo Estado tiene dos prioridades claras, dos contextos diferentes al anterior. El primero, abiertamente tiene incentivos a hacer recortes de cosas que la población abiertamente se ha puesto porque ha habido una mala administración. No es cerrar ministerios como trata de imponer a la alta oposición, ese es el caso extremo. Es más bien cortar puntualmente esos que han molestado a la población. Pero segundo, más importante, hay un contrapeso legislativo enorme que no es solamente es que va a aprobar o no, es que incluso hace estos procesos más transparentes, que era el problema enorme, que nada más había 2-3 diputados que trataban de decir qué está pasando en la asamblea. Ahora es un cúmulo de personas mucho más grande que hace que estos procesos sean más transparentes. Los procesos de accountability son mejor de nuestro lado de la casa con este nuevo gobierno. Eso significa que las personas están más calmadas. En dar un paso antes de ir a protestar es voy a ver qué dice el político por el cual voté, porque por eso es que las personas hay un montón de sectores diferentes ahora mismo en el Estado. Se ve traducido en mi primera decisión cuando tomo una decisión radical de, por ejemplo, voy a hacer A o voy a renegociar con la minera, que es el caso puntual que está criticando oposiciones. No es vamos a cerrar las calles otra vez, es escuchar propuestas probablemente de estas bancadas de oposición de mira, la renegociación no necesariamente es que va a funcionar normal, es vas a tener tantos años para operar, pero ir cerrando poco a poco y recuperar tu inversión. Eso sí se va como seguridad jurídica porque las empresas le están diciendo no estoy perdiendo dinero, estoy recuperando lo que invertí y tengo chance de que si actúo rápido y cumplo las regulaciones puedo ganar igual profit. Eso es lo que puede hacer recuperar, porque estos son procesos a largo plazo. No es que de la noche a mañana por un cambio legislativo vas a recuperar tu calificación anterior. Es cómo a largo plazo esto se mantiene estable. Eso es lo que estamos explicando. Por eso creemos que el tema de la renegociación de la minera es probable que ocurra, porque ahora con los nuevos actores involucrados el proceso es más transparente, el proceso tiene más incentivos y la minera está más dispuesta a ceder ciertas cosas con tal de que no pierdan su totalidad de la inversión, porque ese es el contrapeso. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con las propuestas de oposición sobre aumentar la edad de jubilación, etcétera?
Creo que esto es mucho más impopular, porque esto afecta directamente a personas que ya están cerca de jubilarse, por ejemplo, o dos, personas que no son responsables de los problemas o las malas decisiones que ha hecho el Estado. Primero, eso es ilegítimo, porque entonces no tiene por qué tengo que pagar los platos rotos porque yo no decidí nacer en Panamá. Pero segundo, porque necesariamente eso está ligado a que las personas no se van a molestar cuando, incluso aunque el proceso sea transparente, no, a diferencia del tema de la minería, van a tomar una decisión que va a afectar la vida a largo plazo de las personas. Es un malestar colectivo que va a llevar a que a largo plazo, como la medida es insostenible y no necesariamente es efectiva, no se va a poder recuperar el grado de inversión, porque al final del día el debate sobre esto, por eso es más orgulloso de proponer. Gracias por ese discurso. Le damos una semana baja a la oposición por el discurso de Simón. Simón, a tu primera palabra, here. Antes de que empiece, quisiera obviamente agradecerle a mi familia y a Diego, que en todo el torneo me ha dicho cómo me aprecia y siempre lo ignoro. Pero le dije pues que iba a decirle solamente esto en la final. Y pues este es el último round de UCMA LR después de varios torneos ganados y algunos perdidos. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. El problema gigante de este debate es que Cámara Alta de Gobierno y Cámara Baja de Gobierno solamente ejemplifican múltiples formas mediante las cuales la inversión pudiese existir, sin actually explicar por qué estos proyectos necesariamente van a funcionar o que no vayan a funcionar. Yo otra vez ejemplifico también por qué estos proyectos no van a funcionar, simetrizan la eficacia que tienen ellos. ¿Cuáles son estas? Primero, gran parte de los proyectos que se iniciaron por parte de Odebrecht y otras constructoras que tampoco finalizaron en Panamá. Se invirtió en ellas, fracasaron, incluso cuando hubo un posicionamiento económico muy fuerte para ellos. Simetriza el impacto de ellos sobre si efectivamente tienen la capacidad de ser exitosos. Segundo punto, para guachar también el punto si es efectivamente popular o impopular. Esto no importa mucho en el debate porque ambas medidas siguen siendo impopulares, como dice Cámara Alta de Oposición y Cámara Alta de Gobierno. Ellos entran en wash. Aquí hay un deadlock gigante. ¿Cuál es el debate en el que sí hay delta? Es el grado de confianza que puede producir cuando el Estado toma una política frente a otra. Eso implica, y las implicaciones que tienen esas van a afectar tanto a los organismos que determinan quién tiene el grado de inversión y cuál es el grado de inversión, los organismos que dan préstamos y también los inversores. Esa va a ser la extensión de la oposición. Un par de cosas que hay que caracterizar en este debate. En primer lugar, ¿cómo se ven necesariamente las políticas en baja de oposición? Y en oposición, como se tuvieron que haber explicado. Primero, se ve no solamente como simplemente poner impuestos y subirlos. También se ve que los sistemas actuales de recaudación tienen que mejorar. En la actualidad, la DGI, la Dirección General de Ingresos, quienes se encargan básicamente de recaudar los fondos, entre múltiples otras, tienen muchas dificultades en accederlas. Primero, porque no han tenido la tecnificación suficiente, y segundo, porque la gran mayoría de sistemas de planificación pues, no han sido en relación a la recaudación per se, sino simplemente poner impuestos y ya, o generar excepciones a impuestos, pero nunca la propia ejecución de la misma. Nosotros decimos que el proceso que se ha utilizado en el presente como la factura electrónica ha mostrado que la Dirección General de Ingresos y que las instituciones que se encargan básicamente de la recaudación de fondos tienen fuertes incentivos a querer que funcione. Un par de razones por las cuales van a ocurrir, y aquí van a hacer esto. Primero, porque ha habido fuerte tecnificación que se ha realizado para que la recaudación sea mucho más eficaz. Segundo, han habido cobros coactivos muchísimo más fuertes, sancionando a muchas más personas para que puedan pagarla. Tercero, han limitado, por ejemplo, el acceso a ciertos servicios básicos si no se pagan con algunas contribuciones o tasas. Esto es importantísimo porque ha exhortado a muchas personas a querer pagarlos. Esta es la tendencia que apoyamos en Cámara Baja de la oposición. Caso. Primer punto sobre por qué genera confianza. Esto es una extensión, solamente un argumento. Primero, en relación a la confianza institucional. 4 mecanismos acá. En primer lugar, 1. Va a haber mayor confianza institucional porque se percibe ahora una reestructuración del sistema de recaudación. Para razones por las cuales esto es cierto. Primero, porque se percibe internacionalmente por parte de las inversiones y ellos que va a haber mayor tecnificación. Por lo tanto, significa que la percepción que existe sobre cómo se agilizan los procesos por medio de tecnología van a ser mucho más eficientes. Segundo, porque también hay una recaudación comparativa contra otros países. Comienzan regionalmente a percibir otros países que Panamá está en una posición muchísimo mejor que otras, lo que implica que tienen que el grado de inversión en estos países, o al menos la seguridad tributaria, es muchísimo
muchísimo mejor porque tiene incentivos de mejora comparativa contra otros países y eso nos posiciona muy bien internacionalmente. Segundo, por transparencia, porque ahora el Estado tiene fuertes incentivos de exigir y fiscalizar no solamente a las empresas. Ojo, este es el trade-off. Alta Gobierno dice que no quieren fiscalizarlas. Nosotros decimos que es mucho mejor que las fiscalicen, principalmente porque hay mayor capacidad de que el Estado ahora pueda encargarse en el caso de que haya una ilegalidad de hacerse liable, gracias a las por enseñarme de liabilities. Pero tercero, por institucionalización, y esto es extremadamente importante. Porque cuando existe mayor institucionalización, hay mayor capacidad, por ejemplo, en el que Estado, uno, fiscalice cuando existen irregularidades, pero segundo, pueda actuar preventivamente cuando esas irregularidades puedan afectar al mercado. Y esto es importante, porque la forma en la que en el presente los Estados tienen poca capacidad de control es porque muchas de las empresas no se bancarizan o no se formalizan con suficiencia. Y la formalización no solamente aplica a empresas chicas, pero también a empresas grandes que no llenan formularios, no se documentan y no quieren pagar impuestos porque pueden evitarlos fácilmente. Y mi lado de la casa, yo fortalezco esos procesos, lo que implica que tengo mayor control sobre las mismas. Ahí es donde puedo, por ejemplo, prevenir si esta compañía que no se formalizó con suficiencia, puedo rescatarla en el caso que cometa algo incorrecto o pueda perjudicar al mercado de peor forma. Pero en cuarto lugar, porque ahora tengo formas de poder culpar a alguien cuando no están haciendo las cosas correctamente, porque el Estado ahora se puede hacer responsable en los casos que pues si hubo una inversión y salió mucho peor o mucho mal, pues ahora el Estado tiene la capacidad de poder responder fiscalmente por los mismos. Pero por último, por seguridad coactiva, porque ahora existen capacidades, por ejemplo, por parte del Estado en determinar cómo se va a hacer ese control, en mostrar, por ejemplo, a organismos internacionales de las empresas que tienen la capacidad de poder reclamar impuestos, de que está decidido tomar decisiones que son un poco populares, pero son capaces de poder aplicarse. Esos son los estados en los que el mundo tiene mayor capacidad por invertir, porque tienen mayor seguridad de que efectivamente van a cumplir y que los procesos se van a llevar a cabo. Pero segundo, porque existen mayores mecanismos de sanción para cumplimiento, lo que implica que el Estado se muestra muchísimo más merecedora que, por ejemplo, si un competidor tuyo ha realizado prácticas malas, pero el Estado tiene incentivos de querer sancionarlas. Esa es la seguridad que implica alta oposición. Solamente dice seguridad jurídica, nosotros explicamos, y fiscalización, nosotros explicamos cómo funcionan y por qué se van a materializar de mejor forma. Impactos de esto, pero antes de esto, alto gobierno. Simón, también necesitan las inversiones cash flow. No todas triunfan, pero traen más plata, usan nuestros servicios, compran nuestras cosas, contratan. Sí, voy a explicarte. Ojo, mi extensión no es decirte que no va a haber inversión extranjera, voy a impactar en por qué eso implica mejor tipos de inversión y más inversión que Cámara Alta que gobiernos. Primero, impactarlo en organismos internacionales. Son aquellos que probablemente nos van a dar crédito para poder, por ejemplo, invertir en infraestructura, lo que ejercita más el movimiento económico para que hayan más empresas que quieran invertir porque la infraestructura se mejora. Primero que todo, porque se ve como intentos de cooperación internacional de forma de información fiscal, que es increíblemente importante porque eso implica que hay mayor facilidad y convenios internacionales que faciliten el comercio entre un país y otro país por la seguridad jurídica tributaria que se genera. Porque ahora yo confío en que Panamá puede fiscalizarlo, yo facilito más el comercio entre Panamá, porque sé que es un país que mis empresas pueden operar y operar legalmente. Pero segundo, por los inversionistas, en relación a los inversionistas y empresas, porque veo ahora que el liability es menor, porque pueden asegurar la inversión en caso de que surjan ilegalidades en el proceso que pueden afectarlas. Segundo punto de extensión, y esto es súper importante, yo creo que la dejé allá, no, está acá. En la comparativa, los procesos tuyos son mucho peores, porque primero genera desconfianza porque hay poco control estatal en las empresas, así que si una empresa no realiza cosas correctas o cae, pues probablemente no van a ver que el Estado va a poder responder con tiempo o verdaderamente. Segundo, por la volatilidad. Su caso es solamente ver la producción y ya. El problema es que la producción es demasiado subjetiva, porque cambia demasiado, lo que implica que son indicadores muy poco confiables para decidir si efectivamente tienes la capacidad crediticia. Pero en tercer lugar, porque son los tipos de empresas, porque actualmente las empresas que normalmente surgen en su lado casi se posicionan, son empresas grandes pero terriblemente malas o muy controversiales como la mina, como por ejemplo otras. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que normalmente son o muy propensas a cerrar porque nadie las quiere o muy propensas a cerrar porque le van a cerrar por ilegalidades, lo que implica que son también muy malos indicadores. Incluso si eso genera mayor productividad, probablemente se puedan acabar a corto plazo porque pues no son confiables. En mirar la casa tengo mayor certeza uniforme al tiempo y a la larga porque son dinámicas o criterios que se ejercitan todo el tiempo. Muy orgulloso de poner. Gracias por este discurso. Cerramos el debate en la banca del gobierno con el discurso de Nadia. Tu primera palabra, here. Hola. Antes de iniciar ciertas dedicatorias, la primera a mi mamá, me apoyaste
en momentos en donde pensé que nadie se iba a dar cuenta que estaba triste. Muchísimas gracias por esto va para ti. La segunda, Manuel, gracias por venir a este torneo conmigo y gracias por hablar conmigo. Te quiero mucho. La tercera, a mis estudiantes, a Carlitos, que está aquí, a Kaylee, a Divampie, a todos los niños de la Atenea. Son el luz de mis días y no sé qué haría sin ustedes. A Justin e Isabel, mis hijos, los amo. Si me estoy olvidando de alguno, perdónenme. Y también obviamente el team de académico, son los mejores: Carlos, Ángel, Alejandro, Cristian, Abdiel. Ya. Este debate se debe basar por una lógica de certeza. Le doy toda la razón a Simón. ¿Cómo vamos a ganarlo? Primero, vamos a explicarles la comparativa clara con baja de oposición y vamos a explicar por qué a un nivel material no es certero, pero también es muy improbable. Creemos que la lógica de grados de confianza institucional en segundo plano, y tercero, cómo se generan seguridades coactivas o seguridades tributarias, primero dependen de otras lógicas que no están anexadas al caso de Simón. ¿Por qué? Uno, porque gran parte de estas cosas también son ejemplificaciones de qué es lo que podría pasar. Lo más importante en este debate es poder asegurar cómo vamos a retomar nuevamente el grado de inversión de esta cosa de Fitch. Noten que aquí hay una diferencia analítica muy grande. Si el claim tiene que ser certero, las respuestas no pueden ser a largo plazo, porque las respuestas no pueden ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque eso solamente ayuda a que haya inversión o movilización interna por un tiempo. El problema, y ayer dimos un taller sobre esto, hubieran prestado más atención, es que gran parte de estas acciones, uno, implican de que se arreglan a largo plazo, pero también son dependientes de consistencia y constancia, logística y de inversión, ¿no? Creemos de que Manuel es muy claro en su extensión. La primera es de cómo están anexadas a lógicas de inestabilidad, y eso ha sido afectado por, primero, transparencia, por segundo, porque es constantemente ilegítimo. Primero vamos a explicarlo porque a nivel de principios no está bien, por segundo, a un nivel material de cómo bloquea gran parte del crecimiento y cómo a nivel material no vamos a conseguir lo que este debate invita a debatir. Porque es injusto. 4 capas de análisis sobre esto. Creemos de que es injusto, por ejemplo, de que se les suba los impuestos a las personas o de que se trata de meter porque nosotros no consentimos estas cosas. Nacemos en espacios en donde no consentimos gran parte de las cosas que ahora el Estado nuevamente abuse de su poder y le diga a las personas que ahora tienen que ellos suplir la necesidad para que luego podamos ver cómo retomamos ese grado de inversión. Es una agencia hostil de parte del Estado. Segundo, no es legítimo por lógicas de cómo es de que interactúan el proveedor y el propio Estado, ¿cierto? Los compradores y las otras cosas. Creemos de que eso ya materialmente, Emanuel explica, me voy a meter por el tercero. Creemos de que en la actualidad el culpable de todas las acciones, de que las personas, por ejemplo, no puedan acceder a sus cuotas de la Caja de Seguro Social, de que, por ejemplo, no podemos redistribuir correctamente esos impuestos, es culpa del Estado, es culpa de la falta de fiscalización, es culpa de que se hayan desconectado de la población, es culpa de no ser responsable por esas cosas. La medida de oposición es básicamente, sí tenemos la culpa, pero tienes que ayudarnos a solventarla. Eso no es justo, porque las personas necesitan una certeza de que luego las acciones que tengan, gran parte del caso de baja de oposición es especulativo, porque no han probado cómo, por ejemplo, va a haber acceso a realmente un beneficio de la Caja de Seguro Social. Segundo, porque es que las personas razonablemente van a literalmente van a aceptar la subida de la cosa de jubilación. Pero tercero y lo más importante, incluso si no se creen ninguna de estas explicaciones, porque igualmente vamos a ganar. El caso de baja de oposición es intrínsecamente interdependiente a de que realmente los sistemas actuales de ingreso mejoren. El problema es que Simón no explica cómo van a mejorar. El problema es que Simón dice, probablemente si aplicamos esto pueden mejorar. Eso no es certero y no está aplicado materialmente eso. Lógicas de tecnificación y eficacia no están relacionadas al impacto que dice de confianza institucional. No están relacionados. Hay gran parte, literalmente hay un nexo causal y lógico de parte de Simón para poder materializar esas cosas. La capacidad de poder invertir, el Estado, las lógicas de que el Estado ahora va a castigar a otros, va a fiscalizar más, no tienen explicaciones interdependientes entre ellas. El Estado va a hacer esto, pero
no explican cómo probablemente lo va a hacer. Emmanuel se pasa 7 minutos en su discurso explicándoles cómo probablemente hay una mayor fiscalización, cómo se reduce lógica de burocracia, cómo razonablemente las personas ahora tengamos una mayor conexión, cómo es que el Estado ahora, lógicamente, por lógicas de política y de cómo estamos actualmente en el panorama, vamos a tener mayor rendición de cuentas, etc. Esos son impactos exclusivos de baja de gobierno porque Manuel se los explica. El punto, Simón. El problema es que eso es demasiado casuístico, porque si tú puedes negociar probablemente un buen contrato con First Quantum, ¿cuál es una certeza que ese mismo contrato se va a poder hacer con múltiples otras constructoras? Es fácil. El problema es que gran parte de las asociaciones lógicas que hace baja de oposición es que es por una precondición injusta económica. No es por una precondición injusta económica, es porque fue en una lógica inconstitucional, ¿cierto? Creemos de que actualmente el gobierno ya cambió, las personas están más pro para que literalmente regresemos a este grado de inversión. Literalmente hay incentivos estatales y de parte de los gobiernos para hacerlo. Que hay una desconexión enorme de parte de baja oposición no debería ser algo que baja gobierno debe pagar con eso. Ahora Diego tiene la supercarga para poder probar cómo eso es razonablemente positivo. ¿Por qué le vamos a ganar a alta de oposición? Dos respuestas. La lógica que dice Carlos de que todas estas asunciones son buenas porque hay un contrato social es mentira. Las personas no tenemos un contrato social con el Estado. Es el Estado que nos debe todo a nosotros porque es el que tiene más agencia, pero es que literalmente tiene la capacidad de arreglar la situación de vida de las personas. Que las personas ahora tengamos que pagar por eso no solamente ser más hostiles con la vulnerabilidad de la gente, sino que segundo tampoco soluciona el grado, cómo es que retornamos al grado de inversión. El único que en este debate tenía la suficiente eficacia, pero también certeza para ello, es Emmanuel. Uno, porque Emmanuel les explica cómo hay una reducción razonable de taxes, ¿cierto? De cómo es que es mayor productivo, de cómo ahora razonablemente nos diversificamos a nivel industrial, pero también, y aún más importante, porque queremos que el desarrollo de las nuevas políticas para las industrias va a ocurrir porque la gente quiere empleos y el Estado lo sabe, porque hay un nuevo contrapeso, porque la mayoría parlamentaria llega a negociar para encontrar mejores condiciones. Todas estas cosas son importantes para que los impactos de alta gobierno sucedan, porque el problema de alta gobierno es, uno, gran parte de las lógicas de facilidad de competencia, aumentar la capacidad de acceso a estas propias industrias y demás, depende de un mecanismo que no existe, que es qué condiciones hay que materializar específicamente para que lo logremos. Emmanuel es quien les explica cómo, uno, realmente accedemos a esos mercados. Dos, de cómo el apoyo no es solamente como intrínseco entre las empresas, sino que también es fiscalizador, de cómo razonablemente es bueno. Creemos de que eso implica de que el mensaje que se le da a la calificadora es que realmente sí estamos interesados. Y eso es importante porque debe haber consecuencias y también como que lógicamente hay una probabilidad en donde no sigamos viéndonos afectados, ¿no? Las lógicas de oposición sobre fortalecer esas instituciones y tecnificación son interdependientes a que realmente sean efectivas. Este debate no es sobre ello, es sobre cómo tenemos certeza y en qué momento lo vamos a arreglar. La única persona que explica eso es Emmanuel. Ayer fuimos muy claros. Si no lo hacemos a largo plazo, no hay certeza de que sea funcional. Lo que hacemos en el lado de gobierno, de oposición, es condenar a las personas a nuevamente estar por malas situaciones y de que Panamá nunca logre volver a subir a BB+. Estoy extremadamente feliz de proponer. Gracias por este discurso. Invitamos a recibir este debate a Diego a su primera palabra. Hola, probando, ¿qué tal? Antes de empezar, para también dar mis agradecimientos rápidos, un saludo a mi mamá que me vino a ver, te amo mami, a mi hermano y a mi papá también, y a mi perro Luna. Simón, gracias por existir y ser una gran dupla durante estos 4 años, te quiero un montón. Ojalá no sea el último, pero maybe lo es, pero nunca sabemos. Y el resto de la sala, saludos también, un placer estar acá arriba con ustedes. Me voy a poner time y listo. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Gobierno tiene un problema muy grande. Ejemplificar algo abstracto no necesariamente es probar un caso. Voy a explicarles como el único equipo del debate que puede ganar por certeza. Netamente por eso, baja oposición. Vamos con cada caso específico. Porque noten, el caso que te dice Manuel Linares básicamente es, miren, te dan como esto hay incentivos sumamente extremos para que las empresas vengan. Hay un problema analítico en baja de gobierno y es que asumen que por alguna razón la confianza de desarrollo es sumamente buena y va a generar todos esos beneficios sin explicarlos. Vamos a ver eso. Porque noten, el caso de baja de ambos gobiernos depende necesariamente de que el resultado de su inversión automáticamente genere los problemas. Nota, el caso de baja oposición no depende de la efectividad de la medida que la medida en todos los escenarios funcione, sino que el intento de recuperar la confianza institucional es suficiente a nivel de percepción para cambiar la narrativa
factible para entonces poder recuperar ese grado de inversión. Al fin y al cabo, ese grado de inversión, la única forma de solucionarlo es que no tenemos certeza alguna de que las medidas de gobierno y oposición funcionan. Lo que tenemos certeza de es que con la percepción, un cambio de percepción a nivel nacional e internacional, es mucho más probable generar ese cambio. Mira, Nari te dice dos cosas. Primero te explica que hay una legitimidad y que el Estado tiene que reparar a las personas porque no es justo que jodan a las personas y ellos paguen los platos rotos. Esto ya pasa en el status quo. Es decir, ya las personas pagan por las afecciones estatales, no es muy diferente al status quo. Pero segundo, el intento de necesariamente probar que, por ejemplo, hay más negocios o ese tipo de cosas, que los gobiernos corten estados y que una asamblea más transparente, no es suficiente mecanismo de fiscalización como Simón te explica por 7 minutos cómo es que todo el sistema tributario que es tan importante para fiscalizar los impuestos cambia. Pero segundo, incluso si hay más asamblea, eso es poco certero, hay más diputados independientes, eso no prueba nada, no prueba que hay un cambio realmente en certeza o en transparencia, cero analizado ahí. Pero entonces, vamos con mi alta para ser muy claros, porque alta oposición lo que básicamente dice, mira, ambas medidas son rechazadas, yo creo que este es un debate innecesario en este debate, las dos las van a rechazar, no me importa cuál rechazan menos, me da igual el contexto. Lo que importa en este debate es probar certeza. Nota que Simón es el único equipo del debate que te explica, cómo generamos un grado de confianza mayor que genera la medida, ¿no? Te explica necesariamente cómo se ve la política, esto es importante, porque mi alta dice, ay sí, vamos a recaudar más impuestos y vamos a arreglar cajas del Seguro Social. Cool, pero la explicación analítica de cómo se ve ese proceso para que entonces la medida tenga una certeza y no se quede un ejemplo ejemplificado como el resto del debate, viene de Simón. Te explica no solamente cómo es subir impuestos, sino la tecnificación, cómo se trata de una replaneación de cómo se recaudan los impuestos, cómo se sancionan más cuando no se recaudan los impuestos. Ese tipo de cosas generan confianza institucional en el pago de Panamá. Eso es mucho más positivo porque entonces a nivel internacional y nacional generamos incentivos para que vengan empresas mucho mejores. Porque incluso el mejor escenario de gobiernos baja tanto la calidad de sus intereses y lo hace tan accesible a todos que literalmente tenemos un First Quantum 2 o puras empresas sumamente malas y eso no genera desarrollo. Porque la asunción errónea de gobierno dentro de este debate es que por una razón el hecho de que haya más empresas implica que las personas están mejores. Creo que no está probado. Pero entonces, Simón te prueba entonces varias cosas. Primero, creemos que es mucho más fácil que en nuestro lado de la casa las personas quieren comparar con el Estado de Panamá porque somos vistos como más transparentes, ¿no? Y es el gran problema que tiene Panamá. Panamá no es visto como transparente. Cuando fortalece institucionalmente Panamá, es mucho más probable que entonces tengan sistemas mucho más robustos de sanciones o de mano dura, lo que hace que entonces las otras empresas y los otros estados, quieran cooperar con nosotros, pero dos, a la hora de invertir sea mucho más factible o mucho más confiable. Porque no solamente estoy invirtiendo en un país que se ve bien porque tiene el mar y adentro, como dice Christopher y Carlos, sino que más allá de eso, un estado que es confiable porque tengo menos riesgo de que mi inversión se vaya para la porra o de lo contrario, que el estado haga algo que sea muy raro. Pero segundo, creo que también tenemos inversiones muchísimo más seguras. Es decir, creo que en nuestro caso no depende de probar que tenemos inversiones en todos los escenarios, pero sí creemos que es mucho más plausible pensar que tenemos inversiones muchísimo más seguras, porque precisamente estas políticas atraen compañías grandes y chiquitas, pero atraen compañías que probablemente tienen que jugar entonces con esta regla de juego y están dispuestas a asumirlas, lo que implica entonces que no tenemos empresas que puede tener gobierno, que pueden ser muy grandes y tener mucha gente, pero al fin y al cabo son igual de dañinas. Orlando. Diego, tu caso depende de que cosas que la moción no cambia, como la fama de corruptos de Panamá, cambie. El mío de que seas un buen deudor y existe inversión. Ahí tienes tu certeza. La última vez que leí la moción literalmente dice reestructuración de sistemas de impuestos. No depende de eso. Pero entonces, vamos a hacer un poco más comparativos con alta de gobierno, que tiene un caso un ching más desarrollado que el de su baja. Porque lo que alta de gobierno te busca probar entonces es que el Estado es malo manejando dinero. Primero, cero análisis por qué el Estado es malo manejando dinero, mucho menos cuando te estoy explicando que cuando cambiamos la percepción de esto, el Estado tiene incentivos para hacerlo y es mucho más para que entonces hay un sistema estructurado. Es decir, le damos el sistema estructurado con el que probablemente lo haga. Pero segundo, alta de gobierno también afirma que necesariamente estos beneficios fiscales entonces van a hacer de que hay un incentivo más grande para desarrollar ciudades fuera de la capital. Esto es falso. Es decir, Coca-Cola no va a hacer una planta en Veraguas, es muy poco probable que lo haga. Lo que creemos que es más probable es que entonces las compañías que vengan se busquen aprovechar de este sistema impuesto por alta de gobierno de reducción de impuestos, lo que hace que sí, haya tal vez menos productividad. Pero no importa la productividad, porque debe haber probado necesariamente cómo esa productividad genera que las personas estén muchísimo mejor. Y no hay ningún análisis en ninguno de los 4 discursos de gobierno que prueba que el hecho de que haya más empresas automáticamente implica que las personas están mejores. ¿Qué implica esto entonces? Que en principio creemos que no está probada la certeza de que esas empresas mejoran la calidad de vida de las personas. Pero segundo, creo que todos los impactos de gobierno dependen necesariamente de haber probado de que ese desarrollo conlleva con esa productividad de empresa. Nota que Simón es el único equipo del debate que hace engage con esto, porque Simón te explica que incluso si existe esa productividad o existen estas empresas, nota que no necesariamente es muchísimo peor, porque estas empresas, por ejemplo, son mucho más difíciles de controlar por el Estado, porque el Estado les dio todos los incentivos lax del mundo y una vez que le quieran poner la mano más firme, es muy difícil hacerlo. En el lado de baja gobierno, de oposición, podemos hacerlo de entrada y le decimos, estas son las reglas del juego, somos atractivos para invertir, si quieres invertir tienes que seguirlas. Pero segundo, porque esas empresas tienden a ser o muy volátiles o con prácticas muy predatorias. El punto focal de todo esto es, si el gobierno quería ganar probando con productividad, debieron haber probado necesariamente que ese desarrollo conllevaba un tipo de productividad. No creo que esté probado, pero más allá de eso, creo que el caso de baja oposición está significativamente más probado. Nari, antes que se me caiga el tiempo. La seguridad jurídica viene de quienes
de que haya leyes que me protejan mi inversión, no de que me cobren los impuestos o no. Tienes que aprobar de por qué todos los impactos que hice son precondicionantes a eso. Te expliqué que el sistema tributario interno se reformula, es decir, que cambian todo en la forma de eso. El decir que tienes más diputados en la Asamblea tampoco es un criterio más certero. El criterio de Simón entonces es mucho más certero por dos motivos. Vamos a ser extremadamente claros con la comparativa. Los tres equipos del debate, salvo baja oposición en este debate, básicamente buscan probar necesariamente que hay una mejoría. Pero la mejoría de todos los otros equipos depende necesariamente de que su caso sea plausible y que ocurra en la materialidad. Ambos gobiernos dependen de que ese desarrollo, a pesar que no esté explicado, se dé y genere los beneficios de ellos. El caso de Simón, que se dice dentro de la moción que se puede hacer por una reestructuración, implica entonces que como cambia el sistema, la percepción del país cambia y eso hace que todos los beneficios de inversión, de compañías más mejores, el hecho de que haya un grado de confianza mayor y que en realidad esta transparencia y todos los requisitos que Simón se pasó 7 minutos explicando, hace que nuestro caso en temas percepcionales sea significativamente mejor. Creemos que esto entonces implica de que en nuestro lado de la casa tenemos un criterio superior, necesariamente porque incluso si tal vez la medida no funciona al 100%, es decir, tal vez no es perfecta, pero creemos que es significativamente mejor que los casos contrarios. Porque noten que al fin y al cabo, realmente con baja de gobierno, la fiscalización no puede ser simplemente en nuestro lado de la casa, porque decir necesariamente que hay más leyes o que haya diputados que generan proyectos en la Asamblea no es suficiente, no es certero. Creo que si el debate se mide necesariamente por certeza, el único equipo que necesariamente prueba cómo cambiamos la percepción y no dependemos de cualquier otra cosa menos el cambio percepcional es baja oposición. Con esto ha finalizado el debate. Damos las gracias a los debatientes por todo su esfuerzo y desempeño. Ok, primero de todo tengo que dar un par de agradecimientos y quiero seguir de eso. Felicidades a Samuel y a todo su equipo que han llevado este torneo en tan solo su segundo año a otro nivel. Realmente contando con una gestión comprometida y efectiva desde la Secretaría Académica, que tradicionalmente había sido la rama operativa que pues menos había tenido la capacidad de organizar sus propios eventos, han demostrado un nivel de compromiso y capacidad de gestionarlo que me deja a mí tremendamente orgullosa. Quiero darle las gracias a Lorena, que está por ahí. Yo quiero que sepan que el trabajo de Lorena es tan excelente que la Cancillería le inventó un nombre a su posición, así que a nuestra coordinadora de protocolo, muchísimas gracias. Quiero felicitar a las personas debatientes por ser seleccionadas al invitacional, haciendo énfasis especial a nuestros 4 equipos finalistas, llenitos de gente a la que adoro. También me alegra poder darle una despedida más formal a Emanuel, que ha sido un increíblemente dedicado coordinador institucional y me da paz y me da paz saber que te tenemos cerquita como coordinador ejecutivo del CNSD. Y a mi nueva partner in crime, Dani H., que es la pasante más longeva que ha tenido esta organización en su historia. Tenemos 6 meses que me quedan de este periodo, que vienen no solamente con la agenda regular de ASPADE, sino 2 mundiales. Me alegra que entre tú y Nat y el resto de la coordinación institucional creo que vamos a ver el próximo año. A nuestros queridísimos invitados, a Maru, a la ministra Juana y a Juan. Ana lo dijo todo, pero no está de más repetir lo agradecidos que estamos con todo el apoyo que nos han dado a Yera y a todo el team de Player por el intercambio constante de buenas prácticas en el que nos hemos encontrado. La comunidad de debate en Panamá es una que persevera y una que se cuida. Como buenos debatientes no siempre estamos de acuerdo en todo, pero igual se trata de crear espacios colaborativos, seguros, divertidos y desafiantes. En los siguientes 18 meses tenemos 3 mundiales, el MED, el WUDC y World Schools. Y nos dijeron bastante que estos eventos tan grandes y prestigiosos nunca iban a poner un pie en Panamá. En muchos países estos eventos son llevados a cabo por grupos extremadamente pequeños de personas, sean en sociedades o sean grupos cerrados. Y si yo tuviera que resumir cuál es la razón por la que Panamá ha tenido este auge a nivel internacional, es que al final del día ninguna rivalidad y ningún debate se sobrepone al proyecto país que estamos construyendo. Seguimos trayendo conferencias porque Se Mude fue un evento canónico y queremos seguir desafiándonos como comunidad en busca de siempre ser mejores. No hubiera dicho en los últimos 6 meses que estaba necesariamente desconectada o menos presente de esta comunidad, hasta que entré ayer al torneo y me di cuenta de la cantidad de caras que no había visto y lo diferente que es el ambiente cuando uno entra y se siente en casa. Lo único de ir a un torneo de debate en Panamá es
ese creo el sentimiento de que todos nos podemos llevar relativamente bien la gran mayoría del tiempo. Hay gente aquí que se está graduando de la universidad o retirándose de debate o corriendo sus propios proyectos y yo los conocí en la escuela. Su escuela, no la mía. Y siempre digo el chiste que me siento súper vieja, pero la verdad es que me conmueve muchísimo y a veces ustedes hablan y yo tengo que no llorar en público. Me inspira muchísimo a seguir trabajando por esta comunidad y es fantástico estar de vuelta, pero nunca me pude haber tomado el tiempo siquiera sin nuestro queridísimo presidente encargado. Y quiero darle las gracias a Alan, no solamente por los últimos 6 meses que me permitió a mí su sacrificio de su vida personal y profesional y paz de mente, para que yo pudiera tomar lo que yo considero es la mejor oportunidad que he recibido en mi vida, sino por haberme llamado hace más de 4 años a decirme que corriera con él para ser su vicepresidenta. 5 macroproyectos, 2 periodos, un debate presidencial y una ley después. ¿Qué aventura hemos tenido? Espero que te dé un poquito de paz saber que contra todo pronóstico y consejo profesional que he recibido, y esperando que a la comunidad no le moleste estar conmigo un ratito más, voy a estar corriendo nuevamente en diciembre para presidir ASPADE. De todas las cosas que tiene esta organización para estar orgullosa, y me pongo la mano en el pecho cuando les digo que son muchas, el regalo más grande que tenemos son ustedes. Sin cada debatiente, persona jueza y organizadora, no habría Programa Nacional de Enseñanza, que sigue creciendo en nuestra comunidad. No habría mundiales en Panamá, porque no habría gente para correrlos. Y no habría equipos que nos representan a nivel internacional, dejando el nombre de este país en alto. Pero sobre todo, sin su compasión, su deseo de seguir replicando lo bueno, sin sus incesantes ganas de mejorar, incluso si tuviéramos todas esas cosas, no valdrían la pena. Al final, debate es el medio, pero no es el fin. Estos espacios cambian vidas, desde una copia bien ganada a una oferta laboral. Quiero que sepan que dentro de eso, el privilegio más grande que tiene esta organización es ser una pequeña parte de cada una de sus historias. No es el papel que nombra ASPADE en una ONG el cual construye el Panamá que todos queremos. Es cada uno de ustedes las personas que construyen un Panamá que debate. Les he extrañado muchísimo. Muchas gracias. Continuamos ahora con las palabras de quien ha organizado este torneo invitacional 2024, el secretario académico Samuel Moreiro. Ya me dio pena en mi mente yo no visualizaba eso. Bueno, antes que nada me acojo a todos los saludos protocolares, los nervios. Muchas gracias a todos por estar aquí, aliados estratégicos, debatientes, jueces, espectadores que nos han acompañado en este torneo. Muchísimas gracias por haber visto la final, espero que la hayan disfrutado. Me gustaría empezar dándole las gracias a muchas personas que han hecho este evento posible. Primero, a la Cámara de Comercios, Industria y Agricultura de Panamá, que nos prestaron sus instalaciones y nos recibieron con mucha amabilidad. La verdad, muchas gracias a todo el personal por recibirnos, por aguantarnos. Sé que parecimos muchas veces debatientes peleando en los pasillos y tal vez a punto de entrar a golpes. Es normal, lastimosamente. Pero muchas gracias por aguantarnos. Al oír que nos ayudaron con los talleres que prepararon a los debatientes el día viernes, que estoy seguro que ayudaron a que pudieran usar muchísimo conocimiento que antes no tenían para las rondas del torneo sobre conocimiento especializado en economía y finanzas, que todos sabemos que es un tema que es muy difícil de entender, pero Lovil ayudó a prestar talleres para que facilitara el conocimiento para los debatientes y también por su apoyo para la realización de todo el evento en general. Y por último, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, al Ministerio de Desarrollo Social y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también dieron un apoyo inmenso para que cada pequeño detalle, cada mínimo aspecto que hizo que este evento pudiera salir bien, fuera una realidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes.
Y por último, bueno, a nuestros invitados internacionales, pero están deliberando, pero igual los quiero mencionar, a Santi Ortiz, a Diego Duarte y a Fabián Yaxi, que sacaron tiempo de su agenda para venir y dar feedbacks de calidad, traer mayor calidad académica al torneo, y que fueron los jueces de nuestra gran final, invitados internacionales de un nivel inmenso en lo que es el debate mundial. Y por último, pero definitivamente no menos importante, a todas las personas en ASPADE que dieron su confianza en mí para que esto fuera posible. Dani Hidalgo, Natalie Urrutia, gracias. Si me puse a decir todas las cosas por las cuales agradecerles, sería infinito este discurso, pero gracias en general, Dani y Natalie. A Alan y a Dani Noriega, también muchísimas gracias por todo. Y obviamente a mi equipo en la Secretaría Académica, a José Marcos, que hizo absolutamente un montón de cosas que se salían hasta sus capacidades, pero logró hacerlas a la perfección. A Ladies, que fue una increíble directora académica, y a Ámbar, que fue una increíble subdirectora académica. A Cruz, que aguantó a todos los voluntarios de este evento y los puso en orden. A Estefanía, que manejó todos los diseños y todo lo que es de redes junto a Angie. Y por último a Paolo, que era el hombre de las finanzas y el dinero en este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora, les voy a admitir algo sobre qué hace mi discurso. Tenía un pequeño dilema porque quería hacerlo con una temática muy similar a la del año pasado, que era resaltar, por así decir, los logros que hemos tenido como circuito de debate durante el año, porque al fin y al cabo el torneo invitacional busca reconocer el esfuerzo y los méritos de todos los debatientes y personas jueces del circuito. Sin embargo, han pasado tantas cosas en el circuito panameño de debate que yo creo que sería muy difícil darles prioridad y recopilarlas en un solo discurso, porque por primera vez, por ejemplo, fuimos hosts de lo que fue el Campeonato Mundial de Debate en Español, y seremos, bueno, Dani me robó las palabras en su discurso, anfitriones del Mundial de Debate en Inglés, las dos competencias más importantes, ya sea en lengua española y en inglesa, de debate en general. Pero más allá de debate, personas, miembros de la asociación y miembros de la comunidad de debate participaron en el segundo debate presidencial, en su organización y en muchísimos otros aspectos. Esto demostraba que claramente debate no solo es una actividad donde la gente dice tú estás mal, yo estoy bien, a veces te grito, a veces tal vez tengo paciencia, sino que debate nos ayuda a influir en la política nacional, en lo que sucede en la realidad, en lo que puede ingerir influir en la vida de las personas, en la organización del país, y que debate nos prepara para poder ayudar a que todo el mundo piense, razone y vote de la manera más informada posible para todos estos tipos de decisiones. En nuestra participación en el segundo debate presidencial demostró que la juventud y la comunidad de debate no solo se mantiene en debate, sino que puede salir a otras fronteras y hacerlo de la mejor manera posible. Pero creo que sí quería hablar de algo en particular, y es acerca del esfuerzo. Porque si hay algo que yo creo que, por así decir, resalta en el circuito de debate panameño, es que estamos acostumbrados de empezar desde muy, pero muy poco y hacer un grandísimo esfuerzo para crecer y volvernos mucho. Podría dar muchísimos ejemplos, pero hace 6, 7 años el circuito de debate panameño debatía el formato académico, no daba la talla en el Campeonato Mundial de Debate, era muy difícil que destacáramos a nivel internacional. Pero recientemente tenemos equipos que en años consecutivos han avanzado a las rondas clasificatorias de CEMUDE, el Mundial Universitario de Debate en Español, equipos que cada vez dan más la talla en competencias internacionales, pero que no solo son equipos en general que están mejorando, sino que muchas veces vienen de instituciones que antes no eran nada. La UTP surgió, la Sociedad de Debate de la UTP surgió hace menos de 6, 7 años, 5 capaz, realmente surgió durante la pandemia, y hoy en día es de las sociedades más grandes, no solo a nivel nacional, sino internacional. Pero igual CEDUP, que es la Universidad de Panamá, y la USMA siguen creciendo, y eso demuestra que el circuito panameño se sigue esforzando y sigue buscando crecer. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y es un mensaje que le quiero enviar a todo el circuito panameño. Nosotros seguimos siendo, por así decir, poco frente al circuito internacional, y lo seguiremos siendo probablemente por un tiempo. Sin embargo, eso no invalida, por así decir, el esfuerzo que podemos hacer para hacer mucho en el futuro. Como les comentaba, probablemente cuando cualquier sociedad de debate surgió, les dijeron la sociedad no va a llegar a hacer nada, probablemente la sociedad va a surgir, pero hoy en día siguen manteniéndose fuertes en el circuito de debate, tanto nacional como internacional. Probablemente muchas personas traten de decirles que debate es demasiado exigente para ustedes. Probablemente muchas personas les vayan a decir que no van a dar la talla en ninguna competencia.
y probablemente sea cierto algunas de esas cosas, como que las competencias son muy difíciles o la exigencia en debate es muy grande, pero eso no significa que no vayan a tener éxito. Al fin y al cabo, el éxito y el esfuerzo solamente importa para ustedes, no para las otras personas. No importa cómo las otras personas vean el esfuerzo que ustedes están haciendo, no importa cómo las otras personas valoren el éxito que ustedes están teniendo, porque ellos no entienden todo el proceso por el cual ustedes están pasando y por ende probablemente no den comentarios, por así decir, apegados a la mayor realidad de ustedes. Al fin y al cabo tenemos un equipo de la región de Veraguas, escolar, en este torneo, que por así decir toma en cuenta a equipos universitarios de toda la región. Probablemente pensando en eso, todo el mundo diría, ¿quién pensaría que un equipo escolar y de Veraguas llegaría a ese torneo? Pues ellos dijeron, sí vamos a llegar, y efectivamente llegaron. Muchas felicidades a Augusto y Liliana por estar aquí. Así que cuando piensen que no van a ser suficientes y piensen que alguien cree que no son suficientes, díganles, ahorita es eso, pero en el futuro voy a demostrar que no es así. Y para cerrar, pensando en probablemente una figura política de referencia, así, un filósofo, un científico, lo que sea, para usar en este discurso, vi muchas opciones de frases interesantes, pero al final decidí ir con el doctor Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory. Porque para darles un poquito de contexto rapidito, en uno de los episodios llega una abogada y quería romper un contrato que Sheldon tenía con su compañero de piso. Y todo parecía que Sheldon iba a perder la batalla legal, porque había un contrato, pero en verdad no era nada así legal, pero bueno. Pero Sheldon terminó, por así decir, ganando la batalla legal contra una abogada graduada de Cambridge. Ante eso, Sheldon se le para enfrente, después de haber ganado, y le dice, tú te pudiste haber graduado de Cambridge como abogada, pero yo soy un miembro honorario de la Starfleet Academy, que es una referencia a Star Trek, o sea, nada que ver con la vida real, ni siquiera. O sea, independientemente de donde Sheldon vino, independientemente de donde Sheldon había estudiado, por así decir, se le paró enfrente y dijo, yo me voy a esforzar y yo le lograré hacer mucho. Ustedes son completamente capaces de hacer lo mismo, independientemente de donde vengan, independientemente de donde empiecen. Hoy son dos equipos aquí compitiendo en el invitacional, puede ser dos equipos pasando a las eliminatorias de SEMUDE en 1 o 2 años. Estoy muy seguro de eso. Muchísimas gracias, estoy súper feliz de compartir en el circuito de debate con ustedes y mucha suerte en la premiación. Los quiero mucho. Muchas gracias, Samu, por tus palabras. Hola. Bueno, yo creo que de parte del equipo de aplicación que también está aquí presente, pero también la virtualidad, solo queremos agradecer a SPADE por la oportunidad. Como reconocemos que ser seleccionados para este tipo de eventos es un reconocimiento a todo un trayecto académico que hemos trabajado, pero sobre todo a la capacidad que tenemos de abordar desde el circuito internacional para la consolidación y crecimiento del circuito panameño. Siempre es un gusto poder venir a un circuito que tanto empeño le pone a que nuevas generaciones aprovechen ese tipo de oportunidades y poder, a través de las herramientas que bien conocemos, nos entrega el debate. Entonces es muy chévere estar en un circuito que apoya de manera tan oficial y presta tantos espacios, las instalaciones, los tiempos, los recursos para que más jóvenes puedan participar de este tipo de espacios. Ojalá podamos exteriorizar esto hacia otros circuitos, otros países, y que cada Latinoamérica se consolide como un centro de debate muy competitivo a nivel mundial. Nosotros tuvimos la misión de encargar, digamos, las temáticas para este torneo. Nos dieron una temática muy clara, la economía, y creo que a través de los debates preliminares y la final pudimos ver debates muy retadores, y creo que pudimos ver la gran exposición que tiene el nivel de debate en Panamá. Estamos muy felices de los resultados que se crearon y también el conocimiento creado entre ustedes. Creemos que el debate no solo se trata de compartir ideas, sino de construir activamente el conocimiento a través de temáticas relacionadas a los temas que debatimos, y creemos que ese fue el resultado que se logró en este torneo. Gracias a todas las personas por participar, y esperamos que efectivamente las funciones las hayan sido particularmente retadoras y puedan tener una experiencia de aprendizaje que se consolide hacia el futuro para sus proyectos académicos. Entonces, felicitaciones a todas las personas participantes. Y solo para complementar las palabras de Santiago, de verdad que Panamá, nosotros hemos tenido la experiencia de participar en el circuito hispanohablante. Hemos visto el crecimiento de los circuitos de debate en México, Colombia, Perú, Costa Rica, y definitivamente vemos que Panamá, a nivel del desarrollo de juventudes, es
definitivamente un modelo a seguir. Ha tenido muchísimas oportunidades, tiene muchos retos también y ha podido mostrar que con trabajo, con alianzas público-privadas, debate puede salir de su nicho y llegar a impactar a más personas por fuera de la comunidad. Y creo que para nosotros siempre es un honor visitar Panamá y ver que se puede llevar el debate a otras esferas en donde en otros países todavía estamos luchando por hacerlo. Entonces, muy contentos de venir y apoyar estos procesos y ver la calidad de los debates, que siempre es muy agradable. Muy bien, entonces, pues pasemos a la parte de la premiación, que es todo lo que nuestros participantes Pues iniciamos por el top 3 de mejores personas oradoras de este torneo. En un momento. Vale. Bueno, en tercer lugar, con 300. En tercer lugar, con 389 puntos de persona oradora tenemos a Diego, quédate ahí en la plataforma. La foto no se le Listo. En segundo lugar, con 392 puntos de persona oradora, está Simón Lu. Para presentar el premio a la mejor persona oradora, quisiéramos que la representante de la Cámara de Comercio hiciera entrega formal del reconocimiento. Sí, dice, gracias. Gracias. Como mejor persona oradora, como representante de los tenemos a Qué muy buen tesorero del debate. Sí, por supuesto. Para hacer entrega del reconocimiento al equipo subcampeón, quisiéramos invitar a los invitados de la República Dominicana que se acercaran para hacer entrega del premio. Vale. Con los equipos de la final, en el panel estaba yo como juez principal, Diego Duarte y Fabián Jaxi. Después de una excelente deliberación para el lugar de equipo subcampeón, no pudimos llegar a una decisión unánime
en un split 2-1, donde tuve el placer de ser parte de la mayoría. El equipo subcampeón es la Cámara Baja del Gobierno de... Para dar paso al reconocimiento al equipo campeón, quisiéramos invitar a su excelencia Juana Herrera, ministra de la Mujer, para que otorgue el reconocimiento. Para el equipo campeón, llegamos a una decisión completamente unánime. Me hace muy feliz anunciar que el equipo campeón de esta final es... Un muy fuerte aplauso. Quisiéramos ahora darle la bienvenida al secretario académico Samuel Moreiro para que entregue un reconocimiento a los demás finalistas del torneo. Fuerte aplauso. Finalistas, por favor, acérquense. Un fuerte aplauso. Sí, estamos todos El saco. El saco, arregla. Vamos en 3, 2. Un fuerte aplauso. Con esto hemos finalizado esta final del torneo invitacional 2024. Muchísimas gracias a la Cámara por habernos tenido aquí. Buenas noches.